Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Al menos no moriré. Si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Al menos no moriré. Si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez. Su cola arde en el risco. Y espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. Al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. Nos conocimos bailando en un bar. Tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías. Y juntos nos fuimos a pernoctar. Es que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a enjuagar, porque me gustas mucho. Me gustas mucho, nena. Me gustas mucho. Me gustas mucho, nena. ¿Y será que me gustas tanto? Debe ser que no puedo disimular. De veras.
satélite. Se fue la luz como era de costumbre. Era de día y con buena lumbre. Y vi mi cara reflejada en la tele apagada. Ahí me vi y pillé lo que perdí. Soy un astronauta casero que va por el espacio interior. Soy un astrónomo doméstico profesando el movimiento de la ley. Estoy sentado en el sillón de controles. Voy comandando el propulsor de los roles. Y vi que viene el asteroide. Voy comandando esta gran astronave. Voy turbinando para que no pare. Veo a Muy, pero muy. Sí, mi amor. Pues ya tengo que a ti esta remera. Sí, esta no es algo. Bueno, vamos. Va. No, muy, pero muy es. Y dije ya. Dale, otra vez. Muy, pero muy. Dios mío, póngale onda. ¡Arriba, carajo! ¡Ñapuaque! ¡Pip! Vuelvo a pensar que a las 7 de la mañana. No, pa, hay con gente que se despierta hasta ahora, ¿sabes? Ustedes saben que hay Hay gente que se despierta hasta ahora. Claro que sí, los hijitos de papi, eso que se llama al horario de gimnasio. princesa, ¿viste? Claro. Ahora yo me despertaba a esta hora y zapatillas me lanzaban de la cama. Mira, Ese oye, era. tú papá, vio. Horario de princesa, dice. Yo cuando entraba a la Levantate, tarde. José entraba a la tarde en la Cuando entraba a escuela. tarde me despertaba a esta hora. Legalmente, sexto grado, Vos sabés primer que curso. con ese peinado te pareces a un muchacho drogadicto que salía con una amiga. ¿Qué te pasa, cerdo? Core. Era un Mira, Y por Alan de Logio. Mira, ¿qué pico de eso? vitamina. Chocolate. Y se cae todo. Legalmente. Le parezco a un amigo drogadicto que salía con tu amiga. O sea, ella es la que era mi amiga y él era mi amigo por ella nomás. No te corto. ¿Y Pero qué? igualito su pelo. Si yo ¿Pero vi tu qué, foto ahora- macoñero o otra cosa? De todo. De todo menos macoña solo. Pero así de churro era el tipo. Así de Pobre. churro. Él era más alto nomás. ¿Viste? Pero igualito. Ya, vos, tengo Igualito cara de tu pelo drogadito, ese. me gusta. De CBD. Ah, bien. Hola Silvi, traidona. ¿Qué hace ella acá? ¿Cómo estás? Angana. Todo bien, y es que en este programa se tienen que seguir contando noticias también. Ah, por eso nos matan. Y porque yo también, para demostrarle que yo no les abandono. No, este es su lugar seguro, yo no le especulo. Acá ninguno de nosotros le especulamos. Nosotros le especulan un día y al... ¿Qué pasó? Ay, echó toda la plantita. Ay. Le especulan un día y en su cara le especulan a otra. Mira. En su propia cara le especulan a otra. Cierto. No, oye, humo a Silvito. Ay, plan. Silvita Qué chico. puta me hacen quedar mal a mí Con el siempre. copa. Che, miércoles de red, está liviano. Pero, ¿te sentí bien en el programa ahí? Claro que sí. ¿Te sentí Perdón que me segura? meta porque todavía no me presentaron, pero ¿qué vos haces ahí? Habla con demonios, ¿sí? Cualquier cosa con demonios. ¡No! Dios mío, qué mala onda la gente. O sea, yo vengo con
toda la buena Cámbiate la onda. medicación hoy. Yo espera. Cámbiate. No cambió la medicación. Insoportable estaba Yo ayer. vengo con Insoportable estaba toda ayer, la hoy buena otra vez. onda. Le pregunto qué hacen en el programa de Lula. Ah, no, yo pensé que él notaba que yo hacía acá. No, en el programa de Lula. Ahí también tengo un bloque de Cambiate ya de noticias. medicación vos. O sea que lo mismo que hace acá hace. Sí. No, está todavía en su... Y ella Cambiate ya de medicación. y ella con el periodista se Está ha... con su Sí, yo que soy chiripiorca. Está periodista. con su chiripiorca. Ella le dio el número a mi Estoy. psiquiatra. ¿En serio? Sí. ¿Quién está con su... él? Sí. Está raro. Ah. Pero yo le encontré el recurso ¿Y por humano qué y estaba tenemos que re bien. aguantar el pireo ahí de Elías? Dera. Todos los días. Claro que la nueva, gordo. Se va a ir, va a Se va a ir. renunciar. Se va a enojar y nada. Se va a ¿Vos ir. estás príncipe hoy? ¿Hace cuánto que empezó el programa? ¿Eh? 9 meses, bro. Ah. Y hace 9 meses te aguantamos a vos, boludo, y nadie te dice nada. Se enojó. Mira. Se enojó, miró su celular. Mira, se cuando se enoja. Apúrate. Mira su cara. Sin ti. Andaba a la sala a tu hijo. La gana que tiene Ari de mutearle el micrófono. Yo le agradezco a todo el equipo que me haya puesto esta taza de Bori Bori. El otro día me fui a comer Mira Bori qué Bori lindo. y me pusieron 5 Bori. 5 Bori. Y ¿Dónde? casi lloré un poco y le tuve que llamar al mozo y le dije, poneme unas 5 Te porque la te voy a core. pagar nomás un extra. House traí la Bori así y desde ahí me quedé con la sangre en el ojo. Ayapota, una olla. No. No lo hagas. Ayapota, una olla borilla guagua. Amiguen de todo hasta Ese tipo de los lugares donde se va salva. 5 bori. 5 Bori Bori. Le cobran 50 mil. 45 por 5 Bori. A mí me cobran 50. Y un pedacito de pollo, te juro que este ya era grande. Pero lugar chuchi, lugar más o menos. Ñañeca. Ah, no. No, ñañeca ya. En los Ya, copetines ya. te sirven bien. En los copetines, Te sirven bien. en Cacupé hay un copetín por 15.000 y en Por 15 mil yo En el Cuando copetín Luis andate, ahí te van a servir. ¿En 40 dónde? borí por En ahí. un copetín cualquiera. Osobuco, Sí. peamoa, nambrena. Con ¿no? mandioca. Y encima otra vez si querés ensalada de repollo o ensalada mixta. No, olvídate. Me quedé un poco con esa sensación Fabi, de pero- House se ve la Bori. Me molesta que no cuentes dónde es, porque así la gente sabe también. tipo, No, amor, no puedo, les voy a quemar a las personas y los trabajadores, pero me quedé nomás y les juro que yo ahí me di cuenta que yo tengo severos problemas o que me iba a bajar el ciclo y efectivamente me bajó el ciclo hoy. Pero es injusto que te den 5 boris. No, pero lloré No encima vas de a mi hacer, plato. no vas a hacer mamá todavía. No, es Silvia, todavía vos ya ahora. te bajó el ciclo. Lagrimé. ¿Qué? Ya te bajó. Sobre el Bori. Todavía no. Pero nosotros sí, uno de 12. Uno de 12 ya ¿A vos nosotras. también? ¡Woo! ¿También? Él no la metió adentro y yo ¿Cómo? no la tengo adentro. Él no la metió adentro y Sacó yo para no la- alargar. En su espalda. No se está entendiendo, es medio confuso el mensaje. La indirecta. Sí, ¿Por están qué hoy hablando tu un pelo no millón está de- mojado? ¿Por qué no me puse mi crema para peinar? Así No, se te quita. queda mejor así, el otro más Byron. Ojalá el ¿Por qué, miércoles. Byron? No, ese pelo mojado ya no va más. No, Ese pero no. 2010 por ahí. No, es válido. Te queda pelito. re bien así, tipo. Legal, bien. gordo, desde que te conozco, esta es tu época más churro. No, legal, vi una foto del 2016, ahora que todo el mundo sube 2016, de crapaitesia. ¿Sabes qué me dijo mi contador? ¿Qué te te dijo? O sea, me preguntó, Eh. ¿qué se hizo José en la cara? Sí, Sí. algo te, algo Yo le te dije- hiciste, gordo, y no nos estás contando. Algo se hizo. Es que rejuvenece, Si pues. tenía votos, Se puso no iba a votos. poder hacer esto. Rejuvenece, No, pues. pero mira su Por cara. favor, un desfile, José. taza. Ni taquiva ese, boludo. Puede ser un desfile con su Acá peso tengo la nuevo. cicatriz de mi Susu todavía. ¿Te acuerdas? Y yo le dije, él se pone una crema de no sé qué, le dije. De Solamente cemento de pescado. Gel de baba de caracol. el de ese. baba de caracol. Y A me ver. dijo, algo se hizo. Sí, no tenés un glow up. El semen de Dylan, de Mira, ¿Quién es Dylan? El loro, guau. ¿qué no estaba Dylan el otro día en tu casa? Sí estaba, no le gusta a la encerradísimo, gente. enjaulado, carajo. O sea, delicados ahí. Es con- delicadito. Ahí está, mira la cara, una arruga. Puede ser un desfile con tu nuevo peso, José, que no Con te tu nuevo obliguen. peso, con su que nuevo- que No me que no te obliguen. obligue. No, vos. No me obligue. Por favor, no le obliguen al compañero, chicos. Se prende todo el botón de su remera. Qué gente pesada. ¿Qué pasa, Rox? No le obliguen, chicos, qué pesados. Epa, atención, Lindo taza. atención, fácil. No, mira su voz. no. Déjate de joder, boludo. Mira la lengua de su campeón, boludo. No tiene media. Déjate de joder, un piné va a tener. Ese sí o sí tiene La puné. lechita. Déjate de joder, boludo. Ahí está el hombre que dejó su culo en la silla. Impresionante el cambio de look. Está más flaco que ayer.
Dejate de joder, boludo. ¿Qué hace? Muestra los pechos. ¡Anda, José! No le obliguen, chicos. ¡Qué desfile! ¡Qué desfile! ¡Papi! Sí, vos. ¡Ligo! Ay, no me obliguen, chicos. Dios mío, qué mal me siento. Gaby quiere que desfile. ¿Qué bola este demonio? Dios mío, me siento. Le manda el ¡Qué desfile! Mirá cómo desfile. le cosifica demonio a la conductora. Horrible. ¡Achigule! Hijo de puta, boludo. Aguante Ahí está. aguante el negro, boludo. Secretaria ejecutiva. Dejate de joder. Qué bueno. Hija de Hoy puta, está hermano. Marlon Benjamin. Marlon, hermano querido, todos te enviamos. O Caru por Marlon. Caro Poracia. Este encontrar en el jockey. ¿Qué es lo que te que? Tremenda. En el jockey. Este, por ejemplo, ¿Eh? negoció un amigo allá. 20.000 Ah, yo pensé que era un guapo, 20.000 buenos Se acordó el Borí. Se acordó el Borí. Acá es 50.000. Anda, hey, Ariel ahí. Acá dice, si te sirven menos de 20 bori, es sinvergüenza. Yo creo Ya, que es 50.000 estafa. es Menos de poco. 20 boris puede caratularse como estafa. Estafa. A una chica le enviaron uno, me dijo ella, una bolita, y acá la compañera de Monte Carlo le enviaron dos de otro lugar. Dos bolitas nomás le bolitas de hicieron. borí. Sí. No Y era, hoy le- no era sobapúa. No. Y hoy le conté a un amigo y le dijo, Jambo, hoy borimba de Pio Geusé, me dijo. Sí, mínimo Pero 10 sí. Y bolis. si se llama Bori Bori, que no quiere comer el agua nomás, ¿verdad? No, es bolita. Claro, no, y lo peor de todo es que nosotros somos el país que supuestamente tiene la mejor sopa en el mundo, el borico Sí, tiene que haber el por Bori todos Bori, lados. Así como Acá tengo la gente por su... como Yuyito tiene que salir Cierto. el bori bori por ahí. Así que la gente ya Y lo vas a pagar 45.000 si vale, pero no puedo pagar 45.000 por 5 bolitas. Y me sentí tan mal cuando le dije, me das 5 bolitas, así muy vareareco, ya me sentí cuando le dije, me das 5 bolitas más, porque casi lloré. Y ahí dije, yo tengo problemas serios reales. Pero es estafa. Puede ser el desfile de Silvi, dice ya acá Epa, desde la a ver, comunidad. No, Un ella ratito, desfila hola. solamente... Hola. Sí. Hola, ¿Tienen Borí? Sí, señor. Consulta, pero va mi consulta en serio, señorita, porque la vez pasada en otro local tuve una mala experiencia. ¿Cuántas bolitas de Borí por ahí por plato sirven? Te confirmo, señor. Consulta en cocina y te confirmo la cantidad. Muchas gracias, porque en otro lugar. Dale, dale. Sí. Dios mío, por el fútbol le dicen pesado por algo a este tipo. Señor, Sí. sí, me confirmo que son 10 unidades. Podrían ser 15 preguntas para... Porque el Borí, pues lo que es el... Es que es gordo él. Lo que Sí. te puedo ofrecer sería el agregado de bolitas de origen, sería un 6.000 más. 6.000 más. Y 10 bolitas prácticas. Ah, bueno. Dale, está. Voy a pasar al mediodía. ¿Para consumir acá sí o vamos a Sí, voy a consumir ahí. Muchas gracias. Bueno, sí, 1100 el bori bori. y como bolita de boli serían dos. Extra Borí. Puedes pasar a traer por caja. Sí, puedes pasar por caja y Dale. te mandamos a cobrar sin problema. Dale, gracias, señorita. Hasta luego. Dale, señor. Yo. ¿Qué te pasa, cerdo? Hay extra de bolita, Extra de ¿verdad? Borí. 6.000. 6.000. 1100 cada uno. 1100. Después te voy con de la matemática para eso me voy. 1000. 10 Borí en un plato es poco. ¿Por cuánto era? Por Y 45. aparte que algunos son greí porque ese 30.000 el plato. caldo claro, salillú 30.000, algunos son, no son Ah. este caldo Que de de peso con pechuga lo que no verdura. es muy simple, parece el Borí. El Tiene otro que tener día, hueso. el de caderita me sirvieron, pero Sí. su caderita era una codorniz y tenía el plato era así grande, obebú y los 5 borí, su caldo mejoraron, se veía bien, tenía zapallo, tenía todo. 1200 pico no. Pero qué tacaños son. El borico es lo más barato otra vez. Y harina de maíz mezclado con el juguito y un poquito de queso y nomás. Vos sabés cómo a mí me gusta el borí que yo preparo en casa es un borí relleno.
Mi Ay, bolita. Ay, le hola, pone zucchini. Dios mío. No, mi bolita de borí, pero adentro le meto el queso y después Y le ahí, hago borí. Entonces y entonces vos de comes parte- ya relleno. Usé la boriborico este día. Usé la borí, pero con curatón. Sí, limones. ¿Qué? Con limón y curatón. Y Pero con- tiene que ser de Y caderita. carne, pollo de... No, yo soy No, de caderita. vaca. De Oso vaca. buco. Distinto. TV caracuya. El caracú. He visto con poco un clip hablando de caracú de un programa. Está Fabiola Martínez. Ah, de después, UP. Que no sabía que era caracú, una de las Yo, conductoras. yo no lo sabía. Vos no sabías. Vos no sabías. yo Yo No, pensé no que era era esa, Dora. era Dora. Yo- Ah, Dora. Dora no sabía. Pasa que ella es muy seria, boludo. Porque tiene la seriedad con el caracú. Y Dora seria con él. ¿Entró? Vamos. Chicos, estamos dormidos parece. Ah, Le dejó en shock lo del borí. hola Pero no neuronas. tiene con nada que ver que sea seria con el borí. Están las neuronas. Hola. ¿Cómo estamos de depresión? ¿Qué dicen los yuteños? A ver, dice, qué bien come Sofi hace 20 años, ya dicen acá. Qué grande Marlon. Qué churro que vino Fabi, gracias por el desfile. Voy a empezar de abajo para arriba, si no para mí nomás vienen los mensajes. ¿Qué guillo de fruta es? ¿Qué guillo? ¿Qué es un quejijo? ¿Qué? ¿Dónde está? No entendí eso, perdón. La gente, acá está. Buen día, que desfile Silvita también, por favor, están pidiendo acá. Tranquila. ¿Le podemos ceder el desfile? ¿Sí? ¿No? Hay que pedirle permiso a Lulax. Ok, vamos allá. Ahí está sonando la música. cuidado. No lo obliguen. No es lo ni el jefecito de No Moni. lo obliguen. ¿Puede ser un desfile, Silvi? No. Cuidado con lo de Cambacuá. Ahí está. ¿Con lo de qué? Cuidado. Buen día, buen día. ¿Puede ser un desfile? Dicen otra vez acá. Quiero que le vengan en maná y le garroten a demonios. A la gran pídela. La gente me mira raro en el colectivo porque mi mano tembló mucho recién con el desfile de Fabiola. Tranquilo. Soy Pedriño. Pedriño era. Bori, Bori. Pedriño acaba de llegar a Encarnación. Que Pedriño acaba de llegar a Asunción, sí que. Bori Bori, campeón mundial. El Bori es como Bori, o si no, no es. Es como mucho Bori, si no, no es cierto. Ahora Silvita, dicen otra vez acá. ¿En Está pidiendo por serio? vos. Sí. Acá, Dale, este es el comentario campeón, Agustín. ¿Por qué está de conductor Otilio Román? Me dijo. Será. ¿Quién es Otilio Román? Otilio Román del... Escucharon por porque- este. Maimina con yogur de ajo con cereal de ajenjo. Michael, vea, ¿serio? ¿Dónde? No sé. Yo La cuando co- dicen eso, no sé si es por él o por mí. Por los dos. Ay, Porque yogur de ajo con cereal. con de cereal de ajenjo. Uf, ese vestido Fabiola hoy, ese de secretaria, dicen acá. 36.000 por 10 borijas y cirtadeo. En el mercado seguro mínimo 20 borijas. Sí, Cierto. en el copetín del mercado te sirven bien. En el copetín del mercado. Mercado 4. ¿Por qué está el conductor Odilio Román? Déjate de coder 15 bolitas de tarobani, de qué puercos son al hacer eso. Nuestras comidas tan típicas ya dicen acá. ¡Esto! Dale. ¿Qué tal si se va domingo a probar borí al mercado? Ahí está. Ni bola te da. ¿viste? Demonio. No te está ni escuchando. El gran Odilio. Está ocupado él. Me vale verga. Es muy ¿Cuándo? interesante su idea. Interesante tu propuesta, a mí me gusta. Ay, no, a demonio no. ¿Cuándo es que te van a cambiar la medicación? Urgente. No, yo ya me cambié. ¿Ya te cambiaste? Y ahora pues estoy en proceso de Ahora cosa está ¿y adaptando su cuánto tiempo neurona. dura? un mes por ahí. De la core. La gran puta donde llegué, man. De pasteloso. Ya huella Uganda. Y nos traen así para... no te dio pastilla aparte para los que te acompañan, daño colateral, ¿no? Ahora vamos a tomar un polvito. Calmate, no Ah, yo le bueno. arre a la Dale. gente. Hablando de calma. Ayer estaba leyendo algunos de los comentarios. Me saltó el tema de que hablamos de encarnación del carnaval y todo eso. Primero, como mucha gente ni siquiera escucha bien lo que se dice. Sí. ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo dije, con ese criterio, Con ese entonces criterio. nos lleven. Yo no dije, no hay que llevar. ¿verdad? Primer artículo. Sí. ¿Cierto? Después otro tema, salen unos cuantos y dice que Icar opine de pelota nomás, que Icar opine de fútbol nomás, es lo único que sabe hacer es fútbol. Ok, perfecto. Entonces, esa gente que opina del carnaval, que no opine más de fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué la gente tiene derecho a opinar de fútbol si supuestamente no entiende de fútbol? Exacto. ¿Y por qué nosotros que supuestamente, pues yo no me considero lo que entiendo de fútbol, porque con ese criterio que dicen entonces, nadie tiene que opinar de fútbol, solamente lo que vivimos de opinar de fútbol. Exacto. Así como nosotros no tenemos que opinar de política, de la vida, de la familia, de nada. Los gays, por ejemplo, no opinan de fútbol. Muchísimos gays opinan de fútbol. No, no deberían. Sí, no, ahora Pero a lo que voy nomás, no es nada malo, a lo que voy nomás. La gente quiere indicarte de qué vos podés opinar, pero ellos sí pueden opinar de todo. No, a mí me pasa también siempre la misma cosa. Qué épico, vos estás boludeando en la tele. Entonces no podés opinar de nada lo que ocurre. O sea que nosotros no vivimos en este país, nosotros no podemos opinar de política, no podemos opinar de la comida, no podemos, porque nosotros no vivimos en este país en una burbuja. Y ellos sí pueden opinar, nosotros no podemos, ellos sí pueden opinar de nosotros, de nuestra vida, de todo, hasta de fútbol. Entonces, si con ese criterio que cada uno opine de su lo que rubro. sabe. Vi que empezó un programa deportivo nuevo en un canal y le trozaron a un conductor por cómo se viste. ¿En Imagínate, serio? porque usa anteojos y usa... O sea, imagínate. Espera, ¿por qué? Porque usa anteojos. Porque usa anteojos y porque tenía kepi. ¿Cómo va a usar kepi? ¿Cómo va a usar anteojos en un programa de cuarta? Imagínate Es posible. chupetín de ajenjo. ¿Por qué la gente es tan mala? En las redes sociales hoy los perros están demasiado... Están- y la mayoría es gente anónima. Yo por eso yo les suelo responder a los que se identifican, por ejemplo, y algo así no coincidimos, yo trato de responderle, ¿verdad? Pero el user añambo, esos son los que más... ¿Por qué? Porque eso Se esconden se detrás esconden detrás de un falso. perfil falso. ¿verdad? Si Sí. alguien dice, Fabiola Martínez opina que Salvador Icar mejor no dedicate nomás a opinar de fútbol y no opine del Carnaval de Encarnación. Fabiola Martínez, ¿sabes que así como vos opinás de fútbol, yo también puedo opinar de la vida, porque el carnaval es de la vida. Pero es que es medio ridículo decir que no se puede opinar del carnaval, porque si vamos a ese contexto nadie va a poder dar su opinión. Nadie dice que lo que digamos es la verdad absoluta, No, es simplemente una es lo que opinión. pensamos, Es lo que opinión. opinamos. Es opinión. ¿Verdad? Porque esto se generó después de que la señora supuestamente Encarnación se haya molestado. No se enojó ni a nadie. No. Y el corte que se vio fue así fragmento de lo que estuvimos hablando por esto que había sucedido. Encima se cortó la parte más livianita de lo que dijimos, De porque todo lo que si se se hubiese puesto lo que dijo Domingo, por ejemplo, no estábamos más en Encarnación nosotros. Ah, esta. No. De domingo ahí de fondo, ¿no, domingo? Domingo O está. sea, Tu culpa de gordo acá, pero Atención, antes de seguir con todo, porque Silvita le tenemos que liberar. Vamos a hacer lectura de diario, mi querida Silvita Aguilar, de nuestro popular. ahora Voy a cambiar todo el orden, parece la rutina. ¿A, Sí. a qué se debe esto? Porque le tenemos que liberar a Silvi. Oh, Silvi, no, bendita. Silvi ya no es más solo nuestra. acá desde las 5, no sé qué. Me dan ganas. Sí, es las 7. Silvi. Y me toqué a trabajar desde mi casa. Yo a las 5 ¿Qué vas a estaba hacer en tu acostado. casa? Para el diario. Escribo para el diario hoy. Desde mi casa. Mira, tipo, Pero la yaya que tiene esta chica seguro. home office nunca. ¿Qué pasó? una La mansión yaya. tienen cambiata. No, mansión no. Se está construyendo el segundo piso. La casita de árboles también. ¿eh? Tapa de diario popular. Sí. ¿Qué es lo que es esto, Silvi? ¿Qué es lo que hizo este profesor que le estafó a las mujeres? Sí, usaba a través de poesía. Honestamente yo no le conocía mucho a esta persona. Es presidente o es director de la Academia de la Lengua Guaraní. Para que imaginen. Core. Hoy tenían que sacar un comunicado. 2 mujeres le denunciaron por estafa. ¿Y? Él les conquistaba a través de poesías. Y uno de los casos, la chica estaba en España o no sé qué parte del exterior, pero le enviaba plata supuestamente para una inversión para ambos. Ellos se iban a casar, qué sé yo. Pero cuando la chica vino, después que ella dio no sé cuántos millones a él, se encontró que había otra, que también, a quien también le hizo lo mismo. Le escribía cartitas y le sacaba plata. O sea, tipo el extorsionador de Tinder nunca. Y no el sé si estafador de recurría a Tinder. la extorsión, pero sí le sacaba plata a las chicas. Les Una que estaba manipulaba. en el extranjero. Acá dice que a una le comió 260 millones de guaraníes. Pero vos sabés que estas prácticas, personas que están recluidas de su libertad también mantienen relaciones amorosas con mujeres que están afuera o que van de visita para algunos familiares y
sucede en este ¿No tipo de será que cosas. vendía sus poesías? Y no sé, pero acá dice el abogado 20 millones de le la chica. enviaban. Sí, le escribía poesía y le sacaba 20, 30, 40 millones. Supuestamente él le pedía para invertir acá juntos para cuando ellos se casen. Esa era Ay, la promesa Dios. que le hacían. Ustedes Tipo se ese dan cuenta. estafador de Tinder humilla. El tipo el estafador, pero en la versión poemario. Yo no Sí, le voy con a jugar poema. a la chica que envió porque podría ser yo, así que... Tranquilamente. Y porque, no sabes, capaz sí se ilusionó con él, Por él se aprovechó de supuesto. eso. Y le conquistó con poesías. Ay, Dios. Beta, más coño con... Bueno, está bien, no Yo- podemos Sí, juzgar. hay a quien le gusta la poesía. Claro que sí, cierto. Sí, sí, sí. Y están con las que creen así en ese amor Sí. tierno, ¿verdad? Sí. Esperan, que es demasiado, es como que se dice, idealizan mucho. Sí, no puedo Y juzgar. más cuando una persona es a una persona a quien no le conoces todavía Totalmente. personalmente. Sí. Yo, ay. Y todo le da más gusto. Sí. ¿Será que le envió la foto de su pilín? Foto del pack. Foto del pene. pack. Foto neve. Sí o Foto sí, neve. sí o sí. Pues sí. Es que No, era una relación a distancia. pero por si le eso. enviaba con la chica también le podía decir, bueno, devolverme la plata o subo. Por eso pregunto, porque viste que a veces la ilusión se completa desde Ay, pero la vos pensás creatividad que y la imaginación. Un o solo la estafador y poesía. pensar que le va a importar que sea su pija. Ya le sacó 60 Además, millones. yo por ejemplo llegué a enviar fotos nepe también, pero jamás fue mío, así, ¿entendés? Ah, tipo como esta señora. Ah, foto así de... Estafador de Google. nepe, ¿eh? Estafador de de nepe. cualquier El otro. estafador de nepes. Atendé esto, página 4. Los perros estaban todos cagados en la pata. Diputados rechazan alza de IVA. Supuestamente había un proyecto para 14% en vez de 10%. ¿Cómo? Iban a alzar porque hay pues un quilombo en la caja. ¿Qué es lo que es? ¿La caja de jubilaciones? lo que Sí, es? la caja de jubilaciones de algunos ministerios. Viste que hay diferentes cajas. Sí. La caja municipal, que son de los funcionarios municipales, la caja bancaria, que son de los funcionarios del banco, y está la caja de jubilaciones, que son de todos los funcionarios públicos. Ajá. Y ahí es donde ellos aportan, así como nosotros aportamos IPS, ellos también aportan para su jubilación. Ok. ¿Qué pasa? Ellos tienen cierto límite en cuanto a la edad jubilatoria. Ellos se jubilan muy pronto. ¿Y por qué se jubilan Entonces, pronto? ¿Por qué no que es trabajan X. más? Y eso es lo que se quiere cambiar ahora. No, ni en pedo. Y en Salgamos a muchos la calle casos, hacer a muchas quilombo. personas les afecta, especialmente a los docentes, porque muchos comenzaron a trabajar desde muy jovencitos. Sí. Y ahora la edad, no quiero equivocarme, pero creo que se quiere extender a 65 años. Ya O sea, es lo- tenés que laburar. Y a los 65 años, como todos los que trabajan también No, ahora en ya el es lo sector privado. 65. Pero Los que están en la caja de jubilaciones se jubilaban antes. Pues la ley es Boluda. retroactiva, pues, ¿entendés? Es muchísimo. Imagínate, yo 21 años, ya estoy hecho puta. Cuando tengas... Antes era a los, Los cumplía a ministerios- los 30 años y ahí ya... Las fuerzas públicas y que son los militares, policías, son los que más pronto se jubilaban. Entonces eso lo que hicieron fue un déficit a la caja y se quedó más o menos sin fondos. Ahora que Será, se quiere corregir. Por supuesto que hay muchísima gente que está en contra porque ¿quién no se quiere jubilar temprano? Yo estoy tirando ya mi jubilación. Claro, para Pero poder esa es jubilarse. la excusa que utilizan los entes para decir que falta plata nomás. Porque imagínate, tenés que llegar, antes era 55, ahora 65. Al 55 años, pero ¿cuánta gente que aportó 20, 22, 23 años pago, mano? Sí. Y todo su aporte queda ahí. Claro. Sí. Queda y queda, Eso se no suma, es se suma, familia. se suma. Al revés, debería sobrar plata. Claro. Lo que pasa tenés es- razón. Pero en cada clásico. campaña política, el gobernante de turno, sea lleva. del partido que sea y del movimiento Muchas que sea, vueltas para tu jubilación. La ¿Y gente por cuando qué se quiere no? jubilar demasiado. Pero ¿Por qué ¿sabes? pensás que hay gente que hace 30 años es sindicalista también? Sí, también. que nunca trabajó en la vida. Pero ¿saben por qué nos pasa esto? Porque somos unos mangas de estúpidos que no salimos a hacer quilombo. Porque el día en el que hagamos eso, como comentan en las redes de que nadie puede hablar de tal cosa o entran a escribir estupideces, salgan a las calles a reclamar sus derechos. Hoy se El reclama dinero que todo se paga. en el teléfono, nomás añade vale Tereila, a No. Twitter, a la Facebook. El dinero que se paga mismo de los impuestos, ¿dónde está en la calle? Ni tiene agujeros, parece que se nos cayeron No, meteoros. La caja municipal está No, ese seca. hay Esa está muchos seca. funcionarios Muchísimos. municipales que no están cobrando desde hace meses. En Cacupé, por ejemplo, ni los concejales ni no cobran cada 6 meses, o cobran cada 4 o 5 meses. No cobran. Imagínate. Y a los empleados se les descuenta mes a mes y después no tienen su aporte. ¡Qué Pero locura! atender esto, atender lo grave de Asunción, por ejemplo, ya somos una cloaca. Sí. Pero atender esto. La municipalidad de Asunción sacó un préstamo de ¿cuánto era, Silvita? Creo que 38 mil millones. Te tiro un número así nomás de Sacó un préstamo 300 alto. millones de dólares. De los cuales
290 millones es para cubrir Salario. el faltante de la caja de jubilación. Y Salarios el, son. salario. Y el resto para tratar de tapar algunos baches. Para tratar de... O sea, el 95% de ese préstamo se va para salario y caja de jubilación que está seca. Acá dice, por ejemplo, uno de las personas que están conectadas, Lucas Benítez, el paraguayo no reclama sus derechos lastimosamente. La última vez que fui al quilombo, pero volví a casa, dice Joshua Cars. Si les cuento, dice Iván Ramírez, la gente de Sinoema, ¿Sinoema está bien? Sí. En la municipalidad, acá frente al Parque Caballero, ni la lluvia les ataja a sus asados diarios y de todo lo que comen los empleados, dicen. Ahí está. Si no, además, pues es un sindicato, uno de los sindicatos de la municipalidad. Sindicato de obreros y empleados de... Y lastimosamente funciona de esta manera. Muchos son los sanguijuelas y muchos son los oportunistas que suben al poder, que finalmente después es como que terminan saliendo nomás así en el opareí porque o renuncian al cargo, porque una vez que renuncia ya son apartados y todo puede morir, y siempre es la misma estrategia la que usan. Ninguno de los pagos que hacemos, de los aportes que hacemos se ven reflejados en el país, ni salud, ni educación, ni tenemos buen estado de las calles. Ahora el país está en crecimiento y en constante evolución. Ya chupé con la cantidad de gente que está llegando y esto va a explotar. Demonio, no sé si ustedes tienen... Fabiola se subió diputada. hoy, hablando de ese tema de déficit de salud pública, el video que se viralizó. Sí. Con las chicas. Voy a Con las pasar, chicas. yo tengo el video. O sea, la Secre por lo menos te hace reír porque es una parodia. Pero esto fue literalmente. Estas son literal la Secre a la 10ª potencia y en serio otra vez. ¿Y saben qué es lo peor? Que es un hospital recientemente inaugurado. Eran cosas de Oviedo, Referencia ¿verdad? de Oviedo. Fueron desvinculadas. Fueron desvinculadas. Ayer fueron desvinculadas. Ustedes Ahí saben, le pasé yo el todavía video. no vi el video, pero he visto que me robaron muchísimo. Bebé. Ponele un podés poco, hacer ese. no sé si podemos ver al aire para que nuestra... Eso es lo que... Maltrato eso. Hablando de eso. Lo tomaron como un maltrato porque se burlaron. Claro, esta mañana siguiendo tratando de conseguir turno para el oculista en el IPS. Puesto número 151 después de 31 minutos de atención para decir que hoy no hay turno. Para decir Sí, que así es. se llame mañana para ver si hay turno el 29. Imagínate. Vos sabés que yo desde agosto estaba tratando de conseguir turno para mi mamá con su endocrinóloga. Y conseguí la vez pasada, después de 5 meses. Yo ya estaba por... Encima te dicen por call center. Vos llamás, te atienden en 30 minutos y te dicen andate en la ventanilla. Y en ventanilla te dicen andate Ahí en call está. center. La vez pasada sucedió eso. En IPS preguntamos y no, eso se hace por call center. Ponele en el volumen. Y se queja. Sí, así mismo, que se eche todo lo Su pie. Hasta luego. Su pie ahí. Tu pie ahí. Que Yo también. todo así porquería que no sé. Y no es que te puedo dar turno así a mi antojo nomás también. Te estoy tratando de explicar que no tengo más turnos. Y los viernes damos los turnos para... Los días se nos olvida que el lunes. No, yo no te dije en ningún momento que venga el viernes. Te dije llama de vuelta el viernes, por favor, ahí te voy a mejorar turno. No te dije que venga, que llame por llamada, por el teléfono. Hola, ¿me escucha, señora? Hola. Y ya ves qué pasa. Ya ves qué pasa. Señora, ¿me escucha? Sí, me escucha, señora. El lunes podemos volver a intentar, señora. Sí, pero... Desde las 5, bueno. Para niños. Pues sabes que agradezco la imbecilidad de las chicas. De Ella haber misma subido, publicó. que ella Entre misma- sus agradezco- mejores amigos otra vez. Agradezco la imbecilidad de y el vicio que tienen de De viralizarse y dar exponer likes. lo que hacen. Agradezco, te juro. Yo estoy, para no llorar nomás, estoy esperando la parodia de La Secre. Por favor, Te juro esta que, es. por favor, trozale, el pie na. encima Con tu ahora pie, que por está favor. pesado, le va a salir 20.000 veces mejor. Ahora, lo simpático es, ellas están al servicio de los asegurados. Hace 1 o 2 meses nomás que están trabajando encima. ¿Por qué
en el call center de las telefonías no te tratan así. No. En el call center de los que pueden pagar un sanatorio privado no te tratan así. Al contrario. ¿Por qué ya otra vez a la gente con menos recursos se le tiene que tratar como el culo? Y sabes qué es lo peor de todo, que yo me imagino que ellas no están absueltas a conocer la realidad de estas personas que están llamando y de lo mierda que es el sistema y de lo miserable que son también los turnos que se dan y que a veces, no digo que todos, pero hay casos personales de blanco que van para tomar los turnos o que simplemente no llegan y esas personas estuvieron esperando ahí desde las 3 de la mañana para que nunca sean llamados o atendidos y que sus consultas sean trasladadas. Si es que no se pudo en ese día, no es que al día siguiente le van a hacer venir, y aunque le hayan hecho ir al día siguiente, es levantarse otra vez a las 3, 2 de la mañana para ir a tomar ese turno y esperar y perder no sé cuántos días por algo que vienen pagando como aporte, si es que no le vuelven a pasar al mes o al quinto o al sexto o cuando se mueran recién. Hay una cosa, nosotros por ejemplo, que casi todos nosotros trabajamos ya en el tema de servicio porque hacemos una venta, tratar de convencerle al auspiciante, tratar de convencerle a la gente, un montón de cosas. La mayoría de la gente que trabaja en las instituciones públicas no tienen una capacitación real de cómo atenderle a la gente. En las telefonías, a mí me consta, cuando vas a entrar a trabajar, porque mi pareja trabajó también en ese tema, un mes se hace capacitación y se elige otra vez quiénes quedan. Acá es de qué movimiento venís, quién te recomendó, y lo otro, y para tener sueldo. Hay muchos que hacen capacitación, hay gente que de verdad entiende el negocio y que no tiene trabajo, y sin embargo, estas chiquilinas, porque son jovencitas por lo que veo, chiquilinas es una forma de decir, entran por otras cosas, no entran por... Vos sabés que yo creo que una solución podría ser, ya otra vez me sale mi dictador y ahí, pero ¿por qué picó todos los senadores, diputados, ministros, toda la gente de la alta esfera obligatoriamente tienen que tener salud pública nomás? O sea, estoy de acuerdo. Porque nosotros a los senadores y a los diputados le pagamos seguro médico privado. ¿Y a cuánto hay del Congreso? Que se vayan también ellos. Entonces, ahí se van a dar cuenta recién de que cagada, esto yo también quiero que me atiendan rápido. Claro. Porque ellos se van a ir sobre Artigas o se van sobre Madame Lynch. No, ¿sabes dónde se van? O al Sirio Libanés. Eso, ¿entendés? Eso Entonces, sí, se van al Sirio Libanés. que Sirio hagan Libanés. patria y se vayan también ellos de mi hijo tiene consulta. Bueno, porque somos empleados públicos y tenemos un cargo de confianza, nosotros obligatoriamente tenemos que ir a consultar a hospital público. Y ahí va recién a mejorar, porque sí, porque Ahí va le van a apretar. Y ahí van a Claro. comenzar a mejorar y van a estar ahí, porque si no, vos te vas y es una mierda los baños. Es un trato indigno para la gente. ¿Entendés? Y otra vez, hay personal de blanco, que no todos, pero hay personal de blanco que rematan por los pobres pacientes. Sí, ¿Cierto? por los parientes. Aparte Por los de- parientes, por todo. Le tenés a los funcionarios y le tenés también a los enfermeros, los propios médicos Sí. que le tratan mal a la gente. Sí, no, y Ese pero- trato inhumano. Y es el hartazgo también, yo creo, del personal de blanco. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de horas? Esto es no justificando a las personas que tienen luego una actitud de mierda. De, por ejemplo, una vez una tía le llevó a una sobrina, no saben la historia de la niña, y la doctora, la pediatra, le mandó a la mierda por algo que ella no tenía la culpa. Era la primera consulta. Y este tipo de actitudes, bueno, cada quien yo creo que debe saber sobrellevar su trabajo, pero hay personales de blanco que aparte de pasar muchísimas horas en el hospital, ya no tienen la cabeza para estarte atendiendo como te tienen que atender, para la cantidad de carga horaria que tienen, y tienen que no solamente dividirse en el trabajo que tienen, porque también están atendiendo en otros hospitales Sí. y otros hospitales. O sea, hay cosas... Esa otra realidad también, la otra Sí, cara. la otra de cara de la- que hay que La falta de tacto. ajustar. Y claro, y la falta de tacto viene también del hartazgo del cuerpo mismo, de no soportar la carga horaria
por un sueldo Sí. miserable en La infraestructuras de falta mierda. de insumos que ellos tienen que falta de- justificar y explicar. No hay esto. No. Porque hay también cada persona que va y La remata por- falta de insumo, ¿verdad? Ya que contaste ese nomás, la falta de insumo, entonces te va a esperar horas para que te digan que no hay un remedio y después aparece un enfermero cuando salí en el pasillo y te dice yo te puedo conseguir ese remedio y te hace ir detrás del hospital, de otro hospital donde sale en un vehículo alguien y te vende un remedio que cuesta 700.000 guaraníes una patilla que en realidad vos pagaste 25 años de aporte y no hay en el IPS, pero sí están vendiendo allá en Así es. Cambala. Eso es cierto. Y no denuncias, yo ya conté, me dijeron ahí, ¿por qué no denunciaste? Yo voy a estar preocupado, yo necesitaba una patilla por día para mi papá y voy a estar preocupado en denunciar, pero voy a Algo que denunciar, ustedes tienen que y revisar. mientras tanto no voy a conseguir la patilla. O sea, ahí Claro. todo, ahí, ese puede Una otra vez la emergencia, rueda, pues. es la rueda en la que caemos todos otra vez dentro de la corrupción. Y otra vez tu culpa porque vos no Es mi denunciaste. culpa porque no denuncié. ¿Entendés? Tu Moraleja culpa- de la historia, ñande yucapata la TikTok. será. Y hablando de ñande yucapata la TikTok, atiendan esto. Página 9. Página 9. Pasó en Pedro Juan Caballero. Página 9. Una nena de 10 años estaba en un banco, ¿verdad? El banco de banco. Sí. Y dejó una nota con un número de teléfono y la palabra ayuda. ¿Qué? Una nena dejó una nota, ayuda y un número de teléfono. La gente del banco Policía. movilizaron a la policía, movilizaron a la CODEN y a todos. Le encontraron a la nenita. Era un challenge de TikTok. Era una broma, es un challenge. Era estás un jodiendo. reto de TikTok que la misma quería seguir, confirmaron la autoridad. Le garroteo. Si es mi hija. ¿Qué manda? Mata la Si es mi TikTok. hija. Le pedí. 10 años y Le el pido. restaurante que años. no le Haití ya tiene TikTok. Ya, No, ya, ni usa Ahí TikTok. luego comienza el problema. Los padres que le compran teléfono. Celular a edad Porque lo que temprana. pasa es la criatura es más fácil que esté así para que se siente, se Sí. quede quieta. Para distraerle a los hijos, ¿cierto? Pero igual, yo ¿qué lo también, son yo estos? también pensaba cuando no tenía sobrino que los niños no deberían tener TikTok. Y ahora, Celular, TikTok, lo que sea. Y Y ahora. ahora yo lo le doy. Tiene que. Pero- Tiene que. Claro, porque vos querés más seguidores, pues. ¿Por qué, por ejemplo, cada que están dicen los sobrinos del TikTok, día así dándole like. Tiene Encerrado una en granja cada de estado bots. ahí. Pero vos sabés que ellos están, de verdad, ellos están traumados con mi contenido y encima mi contenido no es para niños, pero bueno. Ven tu contenido. Sí, y el boludo. programa también. No se acuerda el No nombre se de su acuerdan ni su sobrino. nombre. Saludita a mi tía que está bien de cumpleaños. ¡A la tía! Y a los sobrinos. Che, acá tengo noticias. No, iba a decir algo. Ah, sí, sí, sí. Mierda, boludo. No está ¿De qué fría. estamos hablando? Estamos. Ah, ¿por qué cada vez que dicen TikTok me ponchan a mí? Porque vos Yo sos soy el acá rey nuestro del TikTok. referente del TikTok. Mira nomás, TikToker. ahí le va a estar ponchando a José. Así es TikTok, Fabi. TikTok. ¿Ven? Bueno, ¿qué más? Sí, mi otra noticia que te... Sí, página 11. Página. Página 11. Página 11. Sí, quiero que se vea nomás mi foto ahí. Claro, pero ¿con quién? Claro, pero ¿con quién? ¿Con quién? Con ¿Con quién, Gaby, verdad? Lula y todo el equipo del primer programa de Ahí ayer. está. Ay, con rosas. y Supongo todo. que, me imagino que vieron, ¿o no? En este programa. Vimos los clipeados también muy buenos, muy buena Sí, repercusión. vos sabés en TikTok. Yo Mate, no puedo copa. decirle, Vean, Ambo, ¿qué hora empieza el programa? Las 7:30, Hasta las... las 9. Hasta las 9. Son esa hora estoy en otra cosa. Escucha, voy a estar mirándole a... No, voy a estar mirándole a... No, voy a estar mirándole a... Qué lástima, Salva. Igual poder ver los clipeados. Los clipeados. Sí, me saltan los clipeados y... Le scrollea. Y no, hay Katia ahí a la mañana. No hay. ¿Quién es el que tiene Katy en el grupo? Sí Todavía o sí no hay un Katy. todavía Tiene que no tener un pillé. catingudo, si no, no es un No, programa de todavía no verdad. pillamos. A Domingo le dicen Chupete. Estamos recién así empezando. Vamos a empezar. Enseguida vamos a... espera. en unos días más vamos a descubrir nuestros... En unos días más ya van a empezar Los a faltar defectos. todo. Y Sí, Papucho es no fácil. apareció ahí. No apareció. No. Papucho ya no quiere ser de Popo. Ya, Yo no. creo Ya no, él lo podemos hace. hacer nuestras apuestas para ver
en el grupo quiénes A son ver, los poneme la primero foto van a de ir Moni. faltando. No, vamos a ver a quién primero se le va a echar. Aquí, ¿quiénes van a ir faltando? Ayer le pregunté a un integrante, ¿y vos qué haces? Porque no es Habla fácil nomás, en ese horario. Hijo de puta. Igual que Nosotros, que trabajamos Bueno, pero a las nosotros 10, creamos algo. no venimos luego a veces. Ellos sí o sí van a tener muchas faltas en ese horario. A ver, está el equipo. ¿Quién vos decís que va a faltar primero, Fabio? Yo creo que... Lulac no viene y no se hace el programa. Yo creo que puede ser, está entre Rufo. ¡Will! Will. Will acá hizo 2 bloques en un año. Will. Candidatazo. Will. Le gusta. Will, ¿quién dice? ¿Quién da más por Will? Yo de Will. Will es especialista. ¿Quién le va a Will? Will trabaja 2 días y falta 3. Después de un mes por ahí. No, va un mes, pero la otra semana. Ahora. ¿Viste? Ahí está, ¿viste? Yo calculo que el lunes por ahí ya. Entonces, ¿quién da por Will? Will. Will acá candidato ¿Estamos todos de ya. acuerdo? Will, su bloque, luego le quitan ya en un mes. Y la que va a salir segunda luego del programa es esta Yogi. Gogi. Gogi. No, pero ella dijo luego que varias veces va a llegar tarde eso. Ah, Gogi, entonces. Después, el que va a matar el pasto de algún compañero, Domingo. Domingo ya El está. notero, cuidado. Domingo. Ari también va a faltar porque todavía hay una fiestita ahora en febrero que tiene after. Y si el otro día ya después del fin de semana quedó con suero, Ari. ¿Quién va a llegar puenteado con olor a birra? Demonio. Demonio te pollo. Sí. A ver. Rufo también después de Demonio, si es que nos falta. No, Rufo con cámara. Rufo ya se sabe. Rufo vive en el espacio. Señoras y señores. Gracias, Silvi, querida. Sale, nos vemos otra vez, Gina. Gracias, Depende de vos nomás. No, yo sí estoy. Cuidado. Todo Gracias, depende de Silvi, vos. por venir. Todo depende de vos. Vale. Ok, muchas gracias, Silvi. Señoras y señores, se viene el Popu Regalazo, Quique. Sí, señor. El Diario Popular cumple 31 años y lo celebra con el Popu Regalazo este viernes 23. Primer sorteo en vivo con cupones de todo el país. Tenés tiempo de entregar tus cupones hasta el jueves 22 de enero, mañana. Comprá el Diario Popular, completa tu cupón y participa por 4 sueldos mínimos. Más info en popular.com.pi. Popu Regalazo. Popu siempre con su gente, gordo. Bien ahí. Y atención. Hija, esa Queremos- imagen. ¡Qué grande Moralito! Ay, gracias. ¡Qué lindo está, papá! ¡Qué hija, lindo ¿dónde para es ganar el pozo acumulado! ¿Eh? ¿Dónde es esto, jefe? Ese es Costanera José Asunción Flores. El río, Ese qué es lindo. Cerca del Palacio de López. Qué lindo el río. Qué hermoso está. Vos sabés que si esta No parece contaminado. si la ¿Verdad? costanera estuviese mejor cuidada, Sí. Ahora esto vamos a ver. sería fabuloso. ¿Vos sabés qué sería fabuloso? ¿Qué? Que contrates a ¿Qué? Gloco. ¡Gloco! ¡Sí, señor! Gloco PY, la fábrica de experiencias y memorias. Cero estrés, máximo impacto visual. Servicio de organización y decoración. Seguinos en @glo.co.py y contactanos al 0992 16 70 95. Muy bien. Gloco. ¡Loco! Los mejores, le conozco al dueño. Capos son. Che, ¿qué hacemos? ¿Pausa? Pausita. Enseguida más. Vos vas a estar así siempre, Pirebay, porque te levantas temprano. No, Vos sabés que un mes es acostumbramiento. Te vas a Brillante, acostumbrar. yo nunca me Mira, acostumbro. acá nos levantamos a las 5 de la mañana. Imposible, No, nunca te vas a acostumbras. acostumbrarte. Horrible. ¿Sabes qué tenés que hacer? ¿Vos sabés cuál es la peor hora? Una y media, 2 de la tarde. Este no. 2 de la tarde es la peor, ¿verdad? Mira, Cucu, Ahí. después de comer vos 5 Agarrás y ahí nomás. Pero que nadie te moleste. Dormita. Ala, está mal criado. Bueno, me voy a prepararte tu tete. Dale, y ya vengo. Esto ¡Pausa! es- no pensé pasar por esto hasta las 12. Hasta las 12, vamos. Que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no y que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti y de los besos que te di.
caminos del amor. Yo te guiaré como un padre a un hijo que empieza a crecer, porque yo sé que te engañaron como una vez a mí también, pero te puedes reponer si tú quieres ver. Solo quiero hacerte feliz, dame un poco de confianza, dame una mirada así, déjame tenerte en mis brazos, déjame llegar hasta el fin, déjame secar tu llanto, déjame luchar por ti. Yo también he fracasado, yo también necesito de ti. Porque yo sé que te engañaron como una vez a mí también, pero te puedes reponer si tú quieres ver. Solo quiero hacerte feliz, dame un poco de confianza, dame una mirada así, déjame tenerte en mis brazos, déjame llegar hasta el fin, déjame secar tu llanto, déjame luchar por ti. Yo también he fracasado, yo también necesito de ti, de ti. Que no anda sola, ya me han platicado que tienes un nuevo querer y que no es lo mismo, que es solo un capricho, que no comprende tu querer y que no. Seguimos. Esto se pasa por esto. Ahora, Lito, ¿qué tal está la costanera? Porque es momento de hablar de Globo.co.py, la fábrica de experiencias y memorias, cero estrés, máximo impacto visual, servicio de organización y decoración. Seguinos en @globo.co.py y contactanos al 0992 16 70 95 Globo. Y el Diario Popular cumple 31 años y lo celebra con el Popu Regalazo. Sí. Este viernes 23, primer sorteo en vivo con cupones de todo el país. Tenés tiempo de entregar tus cupones hasta el jueves 22 de enero. Comprá el Diario Popular, completa tu cupón y participa por 4 sueldos mínimos. Más info en popular.com.py. Popu Regalazo. Popu siempre con su gente. Se está llenando la cuponera ya. ¡Vamos! José, en todas partes del país ya. Hay que comenzar. Vamos a hacer, ya viene el primer sorteo. Ya que cogen de enero este ya. viernes. Este viernes ya se hace el primer sorteo, papá. Sí, papá. ¡Bravo! Bueno, ¿qué dicen los yuteños, Fabiolo? ¿Vos sabés que me acaban ¿Qué de haces? dejar video? ¿Qué pasó? Mira. Ah, sí, claro que sí. ¿Puedo enviar un audio? Envía. Me salió un negocio.
¿En cuánto tiempo puede ser la videollamada? ¿Qué? ¿No? Wow. ¿Más nomás o ahora tiene que ser? Ay, pues. Ahora sí, vamos a ver qué dice la gente de YouTube. Los yuteños. Dicen los de YouTube. ¿Puedo leer esta parte? Sí, metele, adelante, dale. Están diciendo qué buen baile el de Elías, se le ve tan energético, tan feliz, tan emocionado. Ignacio Valiente, brillante el consejo del sensei Pedriño, simple, no hay otro mejor y más sabio consejo que este. ¿Qué consejo diste, Pedriño? Dijo Si es que Pedriño, puedes. 7 horas de sueño y solo sin tratador te va a levantar 4:30 de lunes a viernes. No cuesta nada intentarlo, dice Pedriño. 7 horas de sueño. Me gusta este Pedriño. Pedriño yo creo que es uno de los pocos de los pouteños que aparte de que le pone onda a todo, es laburador. Kikito. ¿Qué? Le trató de dar a gana. No, chicos. ¿Será? ¿Se entendió así? Sí, se entendió así. Ay, perdón, chicos, perdón. Dice, Kikito, ¿por qué le pareces a esos de Univisión cuando das la mención? Pregunta. Nuevo de paquete, don Francisco. Papá, vos comercial hago daño. Cerquita está la cámara de la costanera. José, ni en el corte baja de los 100 espectadores y jamás sorteaste un 100.000 que te sobra después de vender tu Ferrari. Ojalá. ¿Cuándo? ¿Qué camioneta vamos a tener ahora? 2026 0KM. ¿Podemos compartir con la gente de YouTube que está acá al aire? ¿Qué te querés comprar? Por canje va a ser. No. Ojalá. No va a ser. Ojalá. Sí, te ganan. ¿Qué dijeron? ¿Qué dice? ¿Qué dicen? A Elías apenas después de 6 meses le pusieron en la descripción encima, dice mordaces por él. No sé si por frase picante o porque muerde almohada. No, vaya, me desconecto. Eso está mal. Se Eso está van mal, todos. chicos. Chicos, van está mal. Así no, Iván. Pero lo de morder almohada No. nunca. ¿Por qué lo que se ¿Por dice? qué se dice morder se va a morder la almohada? almohada? Porque te duele cuando te meten. ¡Ah! Ahí está. Habló la buena experiencia. Había sido. dolió la primera vez? Ay, vos también. ¡Qué fuerte! Guate, ¿qué onda, pio? Orepio Noromba, Poi, pregunta la No, Eugenia. yo no dije eso, Euge. Yo creo que se malentendió nomás con el manipulador, Peixón. De tabú nos dijo vago y que por nuestra mano cagas mosca. Claro que no, chicos. Ustedes nomás malentendieron. La puta ya. Bueno, Eñe Calmaje y Pedriño a Pejina. no baja de 100 legalmente. No, ¿Vos cómo sabés, Llanito? Ya están preguntando. ¿Cómo sabés? ¿Cómo vas a ver, Janito? Yo leo mucho. ¿En qué libro lo que dice eso? No, y tenés que el libro de Kama Sutra, boludo. Libro Ahí de explica Kama Sutra. todito. Claro, las posiciones, la duración, Los dedos. ¿saben? la cantidad de dedos. Uno duele más que el otro. Yo tengo- No es lo mismo el gordo que el anular. Tengo el regalo perfecto ¿Para quién? para el compañero. Si Vaya. le gustan los deditos, Ainara tiene el regalo perfecto. Sí, y después, Estoy gestionando ahora. Ya le envío. Ahora no, ¿Qué Ainara. ¿Cuál es el Ainara, chivo? A ver. Ainara tiene el regalo perfecto. Que así tipo dedos de Merlina. Deditos vibradores. Deditos vibradores. Deditos. Déjate de Yo me joder. quedé así. Mira un poco. dijo. Probate. Acá miren. Todavía. Deditos probó más vibradores cosas, para el compañero. A ver. no se ve, vamos a ver todo. Para O sea, es una mano y... es un dedito y después de repente taca 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 No hay nada. taca 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 taca. Hijo de puta, hay nada, boludo. Ya ni te voy a regalar eso. Dale, Deditos dupla. Deditos Cuidado que no lo vibradores. mandé porque me dio fuerte el video. No, es un video de. Es un dedo, José, Dios mío. O sea, son 2 dedos. Claro. Son 2 deditos. Che, con Ainara yo estoy para lo dedos, ¿eh? ¿Entendés? O sea que si Ainara te dice que te... De una, sin problema. ¿Cuál es el tema, boludo? Después yo hago también lo mismo. Ay, Deditos. Janito. Qué será. fuerte, chicos. Ey, Puedo leer Twitch Léelo, papi. mientras ustedes hacen cualquier cosa. Léelo. clare. Bueno. Gracias a la gente de Twitch por estar escribiendo. Voy a leer desde el comienzo. Si te sirve menos, ese ya leí el del Bori. ¿Vieron el enlace de domingo hoy? Con razón su señora me prefiere a mí cada Wirorei que dice el olor a leña ese. Domingo que está todavía ahí.
Pasó domingo, dice Jesús, buen día equipo, dice Enzo, a la gran pinta como diría Domingo. A la gran pinta. ¿Te acordás de ese? No quiso decir a la gran puta. Apurate Silvia en terminar la lectura de diario, te espero en casa, Lulax hoy. ¿Qué? Mi ídolo logró sacarle plata a una mujer y Lulax. Tu ídolo era el tipo. Ah, el tipo. El estafador. No, y tiene como un arte lograr estafar a la gente con un arte. Pero me ¿Qué hace encanta. Lulax realmente? Y él streamea en la noche. Ahí lo que él tiene, su ingreso principal, me había comentado. Sí. Por el, o sea, tiene como ¿Canal? un fijo en Kik. Ah, en En Kik. Kik, sí. ¿Cuánto saca? En ese José, entonces creo ya, que Y vamos a hacer kick también, hay que hacer extra, hermano. No, es con lo Creo mismo que que eran sea 2000. Lulax a Y, que seas vos. no, legalmente tampoco. Lulax empezó a entrar en IRP en este año ya. Doctor Loco por live en TikTok sacó una de 35.000 guaraníes. Me acuerdo. Peor en nada, hija, y me queda. Te juro. Si vos sos buena conmigo, contigo ser buena contigo. Espera, porque no sé quién es ese vos. Doctor Loco de Nunca tercer le tiempo. conoces, boludo. Ah, Fabianal, ¿alguna vez le diste money a algún chuli? Pregunta. Me jodieron. ¿Puedo decir a quién? Me jodieron 2 veces. O sea, sí, me jodieron. Pero no así tipo porque le di plata como tal. Sino Ella porque trabajaba me deben. para el tipo. Era su criadazgo. ¿Yo para el tipo o el tipo para mí? Vos para el tipo, ¿te acuerdas? Que le ¿Cuál era hacía ese? sopa, Ah, dejé. Ese sí que me que le robó limpiaba luego. su casa. Ay, qué bajón. ¿Te robó? Cada vez que me acuerdo, sí. Pero bueno, cosas que Música de pasan. atención, voy a decir el nombre. No vamos a decir nunca el nombre. Bueno, porque Fabi me Yo dice. pensé que estaba jodiendo Malia con lo de la pasti. ¿De Pero había verdad? sido con eso, mira su cara. Hoy vino una cara O distinta. sea, ¿sabes cómo, ¿sabes cómo está? ¿Sabes qué pasa, mam? Yo Así está. me acosté a las 12 ayer. A mí también me ¿Le mandan escribiste a meme. las 5 de la mañana? Y espera, me acosté a las 12 de la A noche. demonio. Las 3 ya me despertó otra vez. ¿Por qué? Ya no El podía demonio, dormir. el demonio y No podía demonio. dormir más. Y amanecí ya, o sea, hasta venir acá. Pero ¿qué te está pasando, amor? Puta, ¿Estás con boludo. mucha ansiedad? Mal, yo estoy bueno. ¿Estás con mucha ansiedad? Ya te dije, ya. Todo. Pero, Entiendo. ¿y qué le envía demonio? ¿Reels? ¿Qué te envié? ¿Un reel? Un reel. Ya le vamos a mandar al frente. Dame, amigo. Ahí Ahí está. está, mira. Ah, no. Le envía- ¡Ey! ¡Ese me envía a mí también, hijo de puta! El mismo me envía a mí. Acá tengo, le voy a mostrar, carajo. Está jugando a 2 puntas. ¡Qué asqueroso! Yo no era exclusivo. Hermano, ni mi tía Chipi envía esa cosa. Ay, es hermoso, boludo. Mira, José. A mí Mira, también me también le envía. envió a Yamil. No, seguro que se marcó nomás y se le fue a demonio sin que... Oye, Y mira la hora, José, boludo. La A ver. Para Llanito nomás era ese. 5 y Cuando 5. repartieron la belleza, tú hiciste la fila como 100 veces. Estoy a punto de aceptar por un 100 Elías, pavos. yo creo que este ha de enviar así por... ¿cómo Cadena, es que? cadena. Envía, a ver quién cae nomás. No, eso es pescar con espinel. Sí. Con red. Ahí está. Así como Elías regala botines y esa onda, dice por lo de si le diste plata a algún tipo alguna vez. Así darle como tal. Mira. Ay, Ah, ya. eso también te envía. A ver, a ver, No a va a ver. ser marico. Ya déjate querer, gracias. Después el otro. Tamita. Todo de ti. Ese sí, Boludo, sos poné- una señora. Ponerle la nenita. Abrí. Todo de ti me encanta, pero. Fuck. Tus hermosos ojos son otro mundo. Hijo de remil puta. A mí mismo me manda eso. Boludo. ¿Qué? Legalmente ese de los ojos le envié a todos los que tenían ojos verdes y azules en mi... Allá no, también. Y sí. A las 3 de Menos la mañana abuelo. lo mandaron. Abuelo no. Abuelo. Ah, bueno, Qué bueno. Vaya a bloquear de modo. Que vuelvan en hecho, dicen acá. Vamos a estar mejor, muy fuertes las imágenes palo. La imbecilidad corre de ellas, pero ellas son más rápidas. No, pero en realidad está mal planteado eso. Porque si son más lentas. El Iago de Vin Diesel. Son más lentas, tiene que ser. Puta. O son más lentas. ¿Cómo? La imbecilidad corre de ellas, pero ellas son más rápidas.
Ah, no está bien porque la imbecilidad corre de ellas. Ellas le persiguen. Pero ella le alcanzó, Y ¿no? son rápidas, entonces la alcanza. Sí. Que es fuerte, es profundo. Es fuerte, Pablo. Es muy profundo, Pablo. No hay ningún baja lenguas en el hospital, pero cartel de que debes traer luego para que te revisen a tu hijo. Sí, el palito este. Ah, ese es No hay, baja boludo. lengua. A mí una vez me pasó, yo tengo un conocido que compraba de su plata jeringa, boludo, para el hospital. No voy a decir que hospital. Ese porque- otro tema también. Sí, Del palito de pero ladito. al final de cuentas será el tema de IPS de hace años. Toda la así. vida. Y ya que vos tenés que pagar también y comprar los remedios, todo eso, no conviene pico más ir a clínicas. Yo voy a Que hacer el una hospital de pregunta. clínica es el servicio de los profesionales, no tiene costo porque es de la Universidad Nacional de Asunción. Ay. Sí tenés que comprar todos los insumos. Pero ahí no soy Y ahí beneficiario, pues, ¿entendés? No soy asegurado. Sí, pero no tenés igual, no un asegurado seguro. y tenés que hasta comprar el bajalengua. Ya sé, como IP, ese tiene que ser el que te da. Y sí, pero no dan, pues. Yo tengo que hacer Debería. ahora para mi hijo para conseguir medicamentos. Como puta, ya se Recibí, por ejemplo, un mensaje que me dice, sí, ¿por qué no me voy a un privado para el oculista? Claro que me voy a un privado. ¿Así pero- te dijo? Sí. ¿Quién te Así dijo te eso? dijo. Una persona. Yo pensé que de IPS. ¿Por qué no te da el Que es privado? lo primero que te Y- dicen cuando vos... Porque te haces del humilde o porque... No, es porque está pagando por un servicio. O sea, Toda la empresa- cuando tengo un servicio médico privado, utilizo todo lo que puedo el servicio médico privado. Y si tengo un servicio médico que estoy pagando hace 28 años, pero que en realidad me figura 22 nomás porque hubo una empresa que no voy a decir ahora cuál, que supuestamente me descontó 4 años y no pagó nunca un peso a IPS, que en cualquier momento le voy a... pero la puta está pagando por algo como todos. Claro. Y no estoy Así pagando 100.000. No estoy pagando 50.000 de hace 28 años para que no pueda utilizar. Y la gente, aunque pague 10.000 también, está pagando por un servicio. O sea, que yo siempre Yo siempre fui anti-IPS. Yo Ah. antes decía, no quería que... Puteaba porque me contaban IPS. Pero después te das cuenta cuando vas creciendo, sos más grande, cuando tus papás se enferman, cuando tus familiares se enferman, cuando vos te enfermas, que no hay otro como IPS a la hora Exacto, de... cierto, Hay cierto. buenos profesionales y Ya, hay buenos sí. equipamientos. Hay en gran medida. El problema es la corrupción interna, nomás. Ahí pues es donde se va todo en nuestro país. Y el trato, ahí como vimos ahora de estas funcionarias, muchas veces ocurre eso, ¿verdad? Pero chupa la energía muchas veces. Yo que vivo cerca de IPS, me voy a la farmacia a eso de las 10 de la noche porque tengo que comprar cosas para Sofi o para Sol, me voy. Y le veo a la gente que está comprando ahí en las farmacias Sí. que no les sale gratis, ¿verdad? Y tienen que comprar y la cara será de cansancio que tiene esa gente. Y después no le alcanza otro día, a veces esperando que le mande a alguien un giro. Terrible. Para poder completar la plata, para poder comprar tal remedio. Y vos sabés que si escuchás las conversaciones, porque vos estás ahí y escuchás ahí que habla por teléfono, y pedirle nada a papá que preste porque hay que comprar para mamá, y el antibiótico lo que no tiene, y ese cuesta acá 80.000 y yo ya no tengo más. Así todito. Vos sabés que así. Hija de puta. Terrible. No, mortal. Terrible. Terrible, Muy hermano. fuerte, Pablo. Bueno. ¿Qué día es lo que se va Silvita a preguntar en el programa el lunes? parece? Random, O no sé, random, ella cuando se le random, antoja entonces. nomás viene. Lo bueno es que hay también en el grupo, dice. Puede darle a otro que lea a los twitcheros este puto. No, pará. Este puto tiene de adorno la tablet, así como tiene de adorno su pilín. José... ¿Qué? Yo no tengo de adorno mi pilín. No, yo tampoco quiero saberlo, pero yo te creo. Pero a él lo más le digo. Bueno, te creo, yo te creo. José, ¿viniste en bus hoy? Pregúntame. No, me dieron para hacer test drive. Una te dan así. No, ese es purete. Ese purete. Toma a probar. Probar. Y va probando. Dios. Cada día tenés que estar a una empresa distinta para que te Semana vendan. Ya me fui. Mañana tengo otro. Mañana Sí, tengo otro. ese es espectacular. Se viene el 0 Y KM. el lunes de otro. No, si me voy a endeudar por 5 años, algo tengo que sacar un Tenés que beneficio. probar. Yo justamente, ya vamos a probar todo lo que hay hasta que decidamos cuál es el que más nos gusta. Acá uno ya me dijo de una concesionaria. Hace 5 años y te vamos a dar, y ese ya me interesó. Te vamos a regalar yo te polarizado la alfombra, 2 años de mantenimiento, seguro y transferencia.
Y la transferencia la chapa todo ya. Yo quiero que me exoneren la entrega nomás y después la cuota no hay problema. Pero estoy detrás de ese. Y ahí sin entrega. Seguro, eso seguro. Porque ya está uno hacia este lado, uno me Bueno. dijo, ya vení nomás, ya me dijo. Y hoy nada. Ya le a Salva una Harley. No. Ojalá. Este va a quedar bien, líder. El día tiene que cambiar también ya la marineta, pero él lo va a hacer con entrega. Entró la Balui. Cambiá ya tu auto ese de mierda, boludo. Ey, no le digan más así a la Marineta que esa tiene más historias que vos, Quique. Las mujeres tienen que sentarse con una bolsa ahí en la silla, si no se Ojalá pueden no. quedar embarazadas. El pomero. ¿Cierto? Difusión ya por Elías con mensajes de Piolín. Realmente, Elías es nuestra tía. nuevamente me mataron, boludo. ¿Por qué? Tía Elías, vos. Ya veo lo que van a clipear y van a ver todo mis shows. Queremos el video de la secre, y que. En el grupo, gracias tía Eli, vamos a poner ahí ahora. Che, ¿ustedes leyeron ya el chat? Ahora, no, lee nomás ya, Leyeron. cuate. Yo pensé porque viste que estuve haciendo unas llamaditas pues. Lee nomás, cuate. Papi, tipo YouTube como la del todavía no hospital. estoy leyendo. Dale, le corto otra vez en su cara. Che, mierda. Sí, acá dice, Iván, ¿se dieron cuenta que el canal de la Popu ya le sigue más de 6K? Dice. ¡6.000! Todo gracias a Elías. Todo gracias a Elías. Aunque ahora hay acá, no. Acá me dice uno, que gracias a Lulax, dice. A Lulax. ¿En YouTube? Ah. Sí, Lula. Gracias a Lulex. No, esto No, fue Lulax gracias ayer, a Elías, que nos arrobó encima de tanto así, nos arrobó y ocultó el arroba. Igual nomás no creció. Igual nomás. Así es, papá. Por favor. Así de buena onda. Sí. Por favor. Decí el nombre de la empresa Salva, no seas tibio, dicen. ¿Cuándo, paje? ¿De cuál empresa? Del auto, ¿verdad? Ah, no, el del IPS. Ah. El que te descontó. Vamos a ver. Ahí los abogados se van a encargar primero. Y si. Porque lo que pasa es que ya cambiaron de dueño como 4 veces después de eso. ¿Cómo? Entonces, Pero es una empresa. una empresa de medios en la que trabajé en su momento por varios años y en varias ocasiones. Ok. 4 años me llegaron a descontar IPS y había sido que no está en mi foja de servicio. Espera. Yo tenía que tener 25 ya ahora y figuro con 20. Tira. Por 5 años. Está fuerte y eso. Ahora, Pero Fuerte, ya ninguno de los que estaban en esa época Están. Ya se vendió de uno a otro, de otro a otro y ahora ya es de otro. ¿Y será que se puede hacer algo todavía al respecto Y si es que la... Lo primero que te piden es que tienes que tener un comprobante de que pagabas en esa época. O sea, el famoso, antes de te dan una boletita así. ¿Dónde puta ya tenía yo una boletita de esa época? Claro. Estoy hablando del 94. Hijo de... Pero mi idea, mi intención es tratar de hablar con la gente de la gente nueva de este medio. ¿Y contratos de la época? Y en IPS supuestamente tiene que haber amor. Llamame nomás, Salvatía, a solucionar, no hay problema. quiero decir una cosa, saliendo del tema de Salva, que ojalá le paguen estos sátrapas. Qué buenas letras las cachacas de Ander. Sí. Amor se escribe con llanto del Guardianes corazón. del amor, Claro, papá. esta es la música del que escribía poesía. Ese puede ser. ¿Escucha? Con llanto. Después, minuto 2:38, Ari. Mr. Chivo. Mr. Chivo. ¿Qué? Mr. Chivo. ¿Qué? Mr. Chivo, un grupo. ¿Qué? Mr. Chivo. ¿Qué hacía? ¿Cómo es que se llama la música? Un gran amor. Ausencia total. Ausencia total. Mr. Chivo. La mejor letra. Con demonio nuestro primer pedo fue ese. En Farra. Vos sabés que yo Ah, voy a ustedes escribir se conocen poesías. de hace mucho ya. Sí. Ahí está. Purete. ¡Esta a las 5 de la mañana! Vos sabés que me dan una gana de escribir poemas. Mr. Chivo. A la tema y no bacana. Ya jodese, tengo mi cara y fuera con poemas. El Coldplay, pero mañana. Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós. Tiene que haber una ausencia total en el corazón. Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós. Tiene que haber una ausencia total. Que bailen Elías y Fabi. Vamos a bailar.
Bailen, bailen, bailen. Cuidado con Hulk, que se enoja. Hijo de puta. Las zapatitos de cristal están bailando. Ahora ya hay zapatitos de cristal trans. Siempre hay alguien así tipo patio del folclore que tira este paso jaguar. El día cuando ella se lo confesó, el mundo se le vino encima y el sol se apagó. Por eso un amor no se puede acabar con el paso del cabo. Saluda al profesor Sino, capo de baile de la cachaca. Sí, ya hay zapatitos de cristal trans. Ay, ay. Capureza este tipo 5 de la mañana andó en 35 veces. Dios le da. No. No, y ahora tenemos que hacer su bloque, boludo. Dejate de joder, boludo. Dale, Luis Ferrino, bailá, hijo de puta. No, bailame con su novia, él. ¿Por qué no hacemos concurso de cachaca? Dice. Nunca se hizo en la televisión paraguaya. Pero explota ese. Por favor, hagamos ahí que Pedriño sea uno de los participantes. Pedriño a la final. Pedriño a la final. Pedriño versus Michelin, papá. Pedriño versus Michelin. Tenemos que armar ese. Puta, yo me voy a morir, Vamos a boludo. proponer en la reunión esta que va a haber, no me acuerdo cuándo. Sí. Vamos a proponer, no, vamos a armar. Tenemos que armar. Se viene el bailando. Por favor, por favor. Ya no te amo. Versión cheto puede ser. Saludo. Baila mío, achaga. Hablando de eso, un abrazo a Huito. ¿Huido? Sí, sí, sí. Fuerza, nos encontramos la vez pasada, así que fuerza. Él sabe quién es Huito. Señoras y señores, hablando de románticos inentendidos, porque no se le entiende cuando habla. Ni por qué no le visita a la novia. Y tampoco es por cheto, Ni cuando dice el clima. El más flojo de Nueva Italia. pero tiene la parabólica. ¿Cómo? Alcanza. Prepárense para el... Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con todos ustedes. Directamente. Del altiplano a Mariscal López. ¡Otaku! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Murió todo. No, si ya no podés con el enemigo, únetele. Muy bien, por fin, bravo. Qué cambiado está. Qué cambiado, está más flaco. El chacarrón del clímax. ¿Qué tal todo con la novia? ¿Todo bien? Está todo súper. Muy bien. Estaba bueno. ¿Te fuiste a visitarle en estos días? Sí, el domingo. El domingo estuvo por ahí, Salomea se fue a visitarle. Ah, te fuiste. Dejó su hentai cuerda. Está bien, boludo. Yo lo consumo, esa mierda. Se me hace muy mierda No, eso. One and Piece nunca. Eso sí. One Piece, One and Piece. One Piece, Monkey D. Luffy. Mirá el Pero relojito tengo que que esperar me hasta abril recién para volver a ver. Juan Pipi. Terminó su primera temporada. ¿A tu novia, en abril no? recién vuelve. A tu novia hasta abril. No, a mi novia le veo cada fin de, pero One Piece tengo que esperar hasta abril. Y estás triste por eso. Estoy triste, deprimido. En vez de estar triste por no verle a tu novia todos los días, estás triste porque la porquería esa Le vuelve a abrir. veo todos los fines de semana. Fin de semana nomás. ¿Vos sabés lo que puede hacer de lunes a viernes? ¿Sabes lo que es lunes a viernes? ¿Sabés lo que puede hacer de lunes a viernes mientras vos estás...? Voy A 3 horas de mi casa yo. No, ¿sabes qué voy a hacerte? Se voy a enojó. hacer Se enojó. Voy a ser un buen amigo. Voy a ser un buen amigo y le voy a salvar a Otaku de esta. Le voy a hacer la pregunta. Otaku, ¿tu novia o One Piece? Sí, sí, él sabe. ¿Qué dice el clima? Vamos con No el tenemos clima. pausa. Vamos con el clima. No tenemos pausa. Dale, hermano, arranca. Vamos al clima, por favor. Muy bien. ¿Qué tenemos? No sé, voy a leer el recién ahora.
Para el día de hoy tenemos la máxima de 34, mínima de 19, cálido, caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, luego Sí, variables. muy bien. Para el día de mañana tenemos una máxima de 35, mínima de 22, cálido, caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables, luego del noroeste. Eso sería lo que nos espera para el día de hoy y para lo que viene para mañana. Y ahora tenemos cotización. Ah, Por favor. rápido ya, chao. Rápido, ya ven quemaron ya en los 3 minutos que estuve al aire. Tenemos el dólar a 6.600 la compra, 6.700 la venta. El peso argentino está a 4.40 la compra, 4.60 la venta. El real está 1.200 la compra, 1.270 la venta. Y el peso uruguayo está 120 la compra, 200 la venta. Muy bien. Luego tenemos las criptomonedas, que varía un poco ahora hoy. Tenemos el Bitcoin con un precio de 630.392.680. ¿En serio el Bitcoin vale un Bitcoin 630 Exactamente, es el precio estimado. El cambio que hace Google con el precio ahí. Pero también tener en cuenta que el precio varía según el vendedor. Porque el vendedor puede ofrecer más precio. Cambista de Bitcoin así, tipo... Hay una aplicación, hay una... El compañero es cambista. Es Si es más que iba a caro. vender su Con Bitcoin, Will es más con caro. Willy era 700 por Will ejemplo. es 830 millones. Por ahí. Y hay una aplicación de venta de cripto que se llama Binance, que ellos son los que consiguen los criptos y venden al precio que ellos desean. Es una oferta-demanda. Eso es lo que hacen los cripto bro, mía. Sí, también. Bueno, tenemos el BNB, que está 5.827.400 ¿Y ese qué guaraníes. Es una criptomoneda también. O sea que hay varias criptomonedas. En total creo que siguen surgiendo diferentes, pero los que tienen así precio real como tal, hay unos 300 por ahí. Y para... Por ejemplo, el que usé el día del lunes, que fue este Tether, está en la posición 230 por ahí de precios. O sea que yo puedo crear una criptomoneda y... Podés crear, así como yo estoy creando ahora mismo, para un precio variado. Tenemos el Sibacoin. El Sibacoin. Con nuestro gordito acá. Mira qué gordo está Domingo. ¿Qué tiene? Boludo, es Payo Cuba con barba. Y pensar que va a ser así el día de mañana. Mañana, hoy ya. Hoy ya está así ya. Esa es una foto de ahora mismo. Tenemos que está la compra 50 a 80 guaraníes. ¡Qué barato! Nada, no vale. No vale nada Carajo, porque se usa el cálculo de estimación de que una persona puede padecer alopecia. Ah, claro. Menos, a los 50, él te da un 50% haciendo menores de 50 años y de un 80% superior de 50 años. Bien. Bien. Y luego tenemos el Popu Coin que sigue el mismo precio, 10 por un beso de Elías y... ¿Ya conseguimos, pero? No, todavía no. Por eso Todavía quiero no. agregar algo más ¿Tenemos para algo comprar, que va a ser 100 Popu Coins por cada dedo que le entra a Janito. ¿Y qué tenía Otra que ver vez digo, él con mi moneda? Aquí que. Te vamos a mandar otra vez con tu comunidad, Hijo de puta. Sí, pero con el culo cerrado. Yo por lo menos le visito a mi pendejo. Muy mal educado este muchacho, ¿Qué? Cada vez que viene te revienta este, boludo. No, pero Se hizo grande este. Hacerte nomás loquito. Vamos a ver quién tiene la Sí, lapicera. yo me hago loquito, pero sigo teniendo el culo cerrado todavía, así de... Bueno. No hay dedo que me entre, así de... Bueno, ya, no quememos Para el recurso. mañana voy a traer ese muñequito de dedos si es que ¿Traer? consigo. Voy a pedir a la compañera que me traiga. Mañana con el Le van a traer sábado. toda la mano, dice Janito. ¿Sábado? Mañana es sábado. ¿Sábado? Mañana es Mañana sábado. es jueves. recién. Mañana es sábado. Hija de puta. Sí. Jueves. Mañana es sábado con 5 boris. Preguntan acá si ¡Dale! el Tatu Subacoin es más caro que el de Subacoin. Tatu Suba. Tatu Subacoin. Tatu Suba coin. Sí. Dale, inventar Tengo, algo. tengo que buscar el precio, pero probablemente va a rondar... Desde los 1500. Pero es más caro. Dependiendo, 250 ahora iba a ser. Desde ahí, por ahí. Más carito. 250.000. Baratito. Baratito. Gracias. A ver qué dicen acá. ¿Qué dicen los yuteños? Hola, poputeños. Sí, el dictador, ¿para cuándo? El ¿Qué?
Dictador Coin. Dictador Coin. El sí. Dictador Coin, Dictador ¿para Coin. cuándo? Ser caro, exclusivo para el No Lo Soñé. El Kike Coin va a ser súper exclusivo. Y Anito, vos cada vez sos más hundido por otaku. Ya están diciendo acá, ¿qué opina de eso, Kike y Anito? Se puede a la puta, otaku. Estoy enojado con él. Yo fui el que siempre le defendí con su blog y el que más me troza. ¿Está bien o más? Bueno, ahí está la respuesta. Hijo de puta. Entonces, buen día, buen día. No, Llanito, te están jodiendo, pero te están jodiendo bien grande. No te puede humillar, Otaku Llanito, ya dicen acá. Mañana se banea de nuevo el canal de Twitch, señores. Esto se va a convertir en por fin sábado, están preguntando. En cualquier momento se viene expediente insólito. El Kike Coin, eso tiene un costo muy alto. Yo soy exclusivo para el No Lo Soñé, dice Edward Ferreira. ¡Edward! El Kike Coin es por la cantidad de gramos que le traes. ¿Por el qué? Usa metáfora. ¿Sabe qué podemos hacer? Ñamo Coin. Ñamo Coin. Ñamo Coin. Ñamo Coin. Ñamo Coin. Ahí va a ser ganador vos. Yo, papá. Está el Salva Coin. Salva Coin, el Ñamo Coin. Ñamo Coin. Disociación Coin. Guajoin. Body Sí. Coin. Body Coin. Body Coin. El Body Coin. El Fabi Coin, ¿cuánto Fabi cuesta? Coin. Dice Fabi acá. Coin. Se está carísimo ahora. El Body Coin. Ese no tiene precio. Voy, Está estoy. muy elevado el precio. No olvidar, Quique, que Otaku votó en tu contra la vez que el pulpo te iba a reemplazar. ¡Cierto! Cierto. ¡Hijo de puta! Cierto. Sí, traidor. Siempre llevo la contraria. También voté por Lulax. Y andate entonces con él. Cierto. ¿Vos por qué votaste por Lulax y no votaste por mí? Hay que dar chance a las nuevas generaciones. Te digo viejo, Vaya José. llamando mueble De viejo. tu llama, gordo. Te estoy diciendo mueble usado ya. Mueble usado. No lo he usado ya. Qué Pero a fuerte. mí me ilustras un poco, ¿sabes? Ya estoy bien. Sí, pero ¿qué hacemos con la termita y demás? Con la humedad. Estás diciendo que soy humedad, que estoy en todos lados. Suda el gordo. Así mismo. ¿Eh? Así mismo. ¿Sabes qué? No sé, tendré que decirlo primero para que yo sepa. ¡Qué malo! ¿Qué mal le hizo la Oye, televisión, gordo? estás violento. Hemos creado un monstruo. Eso no es. No es de Dios. No es digno de nuestra Dios. onda. Quiero ver si coge o que sea. Vos nos odias a nosotros. No, ¿Sabes es- cómo me siento? Como Yepeto. Y Es mi Pinocchio. forma de Que mostrar amor. Pinocho se fue. Poco entrar y ya no atacar todo. No, man. es mi forma de mostrar amor. Con mucho Yo mucha soy, rabia. yo soy Yepeto y vos. ¿Vos sabés cómo se murió Pinocho hablando de eso? ¡Ah, yo sé! Yo sé. No Se sé. hizo una paja y se quemó. Totalmente entendible. Su Cuidado. papá olía a madera y de repente entró a su habitación. Ya caipama, Pinocho. Estaba ahí Pinocho. Gracias, traidor. Traidor. Judas. ¡Andate! Ratero, tero. ¡Rata inmunda! ¡Animal rastrero! Acá están pidiendo por Popus Coin ya, si podemos intercambiar por el besito de Silvia, preguntan. No, No, Elías, ella no entra más. no. Ella está para el Lula Sí, Coin. está una pendeja soltera. Nos ¿verdad? vamos a la pausa enseguida, madre. No, empecé por esta. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga. Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada. Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas. Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si
sorprendió el amor. Me enamoré de sed y tú eres el agua. Desnudo al aire libre estaba mi corazón, hablando solito con su corazón. El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hacia el cielo. El poder de tu amor me sumerge en las alturas y me corta la respiración. Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. De nube en nube va el amor, de rama en rama va el amor, de beso en beso va el amor a la cama. Temas. Última vueltica de No Pensé Pasar por Esto. Atiendan, linda noticia para los que nos preocupamos por nuestros animalitos. Yo Quique traje este trajo invitado. Yo le llamé a invitar. Paraguay lanza el RAGAM, primer registro nacional de agresores de animales. Para Escuchate vos que bien, le Paolo, no me lastimaste vayas y todo eso. Estamos con el director ejecutivo de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, el señor Héctor Rubín. ¿Cómo te va, director? Bienvenido. Muchísimas gracias, feliz de estar con ustedes tres, lindo equipo, los tres ángeles de Charlie. Así que, y acá está Charlie. Esa era mi Acá época, estoy, los Charlie. ángeles ¿Qué de Charlie. tal, doctor? ¿Cómo está? Todo bien, ¿cómo estás vos? Y acá bien José. Pero ¿qué animalito es? Este es un loro. José, un loro, de repente, no le vi la cara. José me da tapete. Cállate. Me da tapete. Dijo que iba a contar ¡Ay, cuando... qué loco! Este famoso la ¡Qué loco! Es loquito, no te vaya a portar. ¿Qué tal, doctor? Bueno, director, Héctor, ¿qué es este registro para tenerle fichado a los que lastimaron, hicieron daño a los animales? ¿Cómo viene el tema? Bueno, este es parte de un artículo nuevo, algo que pudimos conseguir a través de la ley que se promulgó el 21 de julio del año pasado. Es una ley nueva que es la 7513/25 que deroga todas las anteriores leyes para que también todo el mundo esté informado. Solamente existe ahora la ley de protección animal, la 7513. Todas las anteriores están derogadas, en las cuales venían varias cosas se agregaron que para mí son tremendamente importantes, como es el RAGAN, el banco de sangre, el futuro hospital, el artículo 5, perdón, que aunque vamos a hablar de RAGAN, me gustaría comentar, el artículo 5 de la ley dice claramente que a partir de ahora es obligatorio el bienestar animal como materia en toda la extensión de la malla curricular. O sea, desde chiquititos tienen que recibir una materia que tenga que ver con relación al bienestar animal y no al maltrato. Claro que hay que hacer mucho trabajo porque hay que ir adaptando de acuerdo a los estudiantes y a las edades. Ya hemos empezado a trabajar con el MEC. Bueno, y entonces dentro de todo esto estaba incluido el RAGAM, que está en pleno proceso de reglamentación, ya está aprobado, por eso era importante que publiquemos y que sepan que ya se había adelantado, que ya se está terminando el reglamento para que entre en funcionamiento el RAGAN. Todas estas alarmas nos saltaron porque en el año 2024 la dirección firmó un convenio con la Asociación de Jueces. ¿Por qué? Porque todo el mundo, al menos los que amamos los animales, demandamos justicia, ¿verdad? Sí. Pero la primera parte de la justicia, la parte administrativa, lleva a la dirección, que hay gente que todavía no entiende cómo funciona la ley. Luego están otros casos que son ya más graves, tremendamente graves, que ya pasa al Ministerio Público, Fiscalía, pero ahí no termina. El fiscal, que espero que haga bien su trabajo, y ahora les quiero comentar algo para que me ayuden también. Okay. Si el fiscal hace bien su trabajo, deriva a imputación, pero no me basta con la imputación, porque la imputación no es una sentencia. Una imputación es no algo que dicen, a vos te imputaron por posible acto de robo, maltrato, lo que sea. Pero luego es un juez el que tiene que dictaminar. Tiene que haber un juicio. Tiene que haber juicio. Entonces, no solamente ahí, sino que él tiene que pedir el fiscal de turno elevar a juicio lo que imputó, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es el que tiene que juzgar? Un juez. Entonces era importante para la dirección entrar en contacto con los jueces, explicar la nueva realidad
que para los amantes de los animalitos siempre fue nuestra realidad, pero explicar la nueva realidad, las nuevas leyes. Bueno, conclusión. A través de esa primera reunión que hicimos virtual con un montón de jueces del Paraguay, nos dimos cuenta que había jueces que nos decían, nosotros ya hemos hecho muchas sentencias, por ejemplo, una encarnación contra ciertas personas que maltrataron animalitos. Como no eran casos extremadamente graves, no fueron populares, pero sí quedaba sentencias que fueron saliendo y dijimos, bueno, no hay un sitio donde reúna todo eso para saber si Fabi es reincidente, si soy Elías es reincidente, si vos sos reincidente. Sí. No hay un sitio. Entonces ahí empezamos a trabajar y no, acá tiene que haber un sitio oficial donde se pueda reunir todas las personas que hayan sido o sentenciadas o sancionadas en algún momento de su vida por maltrato animal. ¿En qué te sirve esto? Te sirve que en la próxima vez que ocurra vos puedas recurrir y saber si una persona determinada ya tiene un antecedente anterior o es reincidente. Porque pasa mucho que, o pasó en algún momento que veías que una persona le trataba mal al animal y de repente ya no estaba el animal en la casa y ya traía un perrito nuevo. Para estos casos. Para todos los casos, Fabi, porque hay una cosa que a mí me duele que no podemos hacer. Por ejemplo, nosotros como dirección no podés prohibirle, la dirección no puede prohibirle a una persona tener otra vez un animalito, solamente a través de una sentencia. Y te parte el alma cuando pasan lo que vos decís. Le sacás un animalito maltratado, sí, te das la vuelta y el, perdón, voy a ser bestia, el psicópata o mujer o hombre de turno vuelve a traer otro animalito y vuelve a empezar el ciclo de tortura. Así mismo. Bueno, te pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo terrible que ha pasado hace 4 días. Sale publicada en Fernando de la Mora una denuncia de perritos abandonados en una casa. Digo, a ver un momento, todo esto me suena. Hacemos un chequeo, digo, pero si nosotros ya asistimos a esta denuncia, y lamentablemente en su momento, mira cómo funciona la cabeza, le creímos, el video era terrible, de una casa donde había perritos adultos, cachorritos y un gatito muerto desmembrado. A la miércoles. Cuando asistimos nos dice la persona, porque puede ocurrir, no, son mis perritos, entró un gatito de fuera, no le conocían y le mataron, lo siento mucho, puede pasar. Sí, claro, puede pasar eso. Puede pasar. Bueno, le creímos, hicimos seguimiento. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que vuelve a entrar la denuncia con mucha fuerza diciendo que esos animalitos están abandonados, que hay un olor a podrido tremendo. Y se ve una cantidad de porquería, suciedad que grabaron. Les agradezco a las vecinas y a todos los que denunciaron. Impresionante. Se logra, se trabaja, se pide allanamiento, que a veces tarda. Y toda la burocracia. Toda esa burocracia porque la dirección no tiene la facultad de entrar a una casa. Lamentablemente yo no puedo romper una puerta de entrar porque no me permite la ley. Señores, audiencia, ¿qué descubrimos? Un estado terrible. Un perrito muerto, 6 perritos, 3 adultos y 3 bebés, todavía adolescentitos, vamos a llamarle bebés. Toda la casa llena de porquería, caca, suciedad, y viene esta señorita, por llamar de una manera, con argumentos ridículos, con un abogado. La mujer con un abogado. Con un abogado, o sea, para eso sí tenés dinero. Para eso sí. Con un abogado, nosotros estamos fuera, el equipo, policía, fiscalía, pero no teníamos la orden de allanamiento, nos había salido. Por suerte su abogado le dice que es mejor que nos deje entrar y bueno, pudimos decomisar los 6 perritos vivos. Pero ahí te das cuenta, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Por qué? Y ella empieza que si estuvo enferma, si estuvo internada. Y ahí te das cuenta ya que miente. Pero no podés vivir con un perrito putrefacto ahí en tu casa. No tiene lógica, Fabi. Por supuesto que no. Pero sí, hay algo que me da rabia de entre todos los maltratadores de animales. Para mí los peores son los que practican la zoofilia. Ay, sí. Eso es terrible. Terrible. Bueno, ojo que hay en Paraguay, y estamos investigando, no quiero hablar mucho del tema porque a veces se adelanta, se corta. Claro. Quiero que sepan que inclusive tienen sus, ¿cómo se dice? Emojis, Sí, emoji. Como los pedófilos, tienen así como los emojis que usan y van mostrándose entre ellos. Sí. Como una red. Hasta aquí nomás quiero hablar porque estamos en plena investigación de algo grave. Sí. Pero ojo, estamos en plena investigación de algo grave. Pasan cosas terribles, pasan cosas que no tienen lógica. Para una cabeza normal, digamos, ¿verdad? No tienen lógica, pero sí, por eso es importante la existencia, entre otras cosas, de este Ragán, porque va a abrir un panorama para que vos puedas decir, vos, Fabi, decido abrir un negocio, por ejemplo, dedicado a los animalitos, donde voy a tener mascotas y quiero contratar a personas. ¿Cómo sabes a quién contratar si nunca sabes quién está del otro lado? También. Claro.
Entonces vos vas a No poder hay un recurrir. registro tampoco. Y por eso, pero hoy día vas a Justamente. poder recurrir, por ejemplo, a decir, mira, yo voy a contratar mi negocio, quiero saber si estas personas tienen en algún momento alguna... Imagínate esta señora que nos estaba comentando que vaya, que le contrate como niñera. Y justo hay animales también. Tipo, ahí tenés ya el registro. O sea, ¿esto a partir de cuándo, director, va a comenzar a correr o ya está corriendo el radar? Está corriendo la parte, por eso publicamos, porque saben que todo depende mucho del presupuesto y los años. Y como se había cortado en diciembre, las instituciones ya teníamos los presupuestos habilitados todo el año y esto se aprobó en julio. Ahora que empezó el nuevo año, ayer salió el decreto en donde ya podemos empezar a trabajar y yo espero que dentro de 2 o 3 meses ya podamos tenerlo ya a pleno funcionamiento. ¿Por qué? Porque tienen todo un organigrama de personas que tienen que estar chequeando, tienen que estar haciendo trabajos. Y así que espero que ya arranquemos en breve ya. Consultas antes de ir cerrando, diré. ¿Dónde hay, perdón, no es por prejuzgar, pero tienen una especie de estudio de dónde se dan los casos de maltrato, en qué sector del país? ¿Central, interior? Vos sabés que esta mañana tuve una reunión con el intendente de San Antonio Ah, mira. que quiere... Santiago, ¿verdad? Sí. Santiago, el señor Santiago. Y le felicito porque vinieron a presentarnos que están habilitando su primera clínica veterinaria. Mira. Y que quieren firmar con nosotros un convenio para trabajar más en equipo, para potenciar el bienestar animal. Y justamente hablábamos, perdón, porque me salió alguien y decía, vos sabés que en San Antonio hay menos casos, menos perritos en la calle. Le digo, da la coincidencia que en San Antonio hay muchos refugios y activistas que están trabajando en San Antonio y hacen un trabajo maravilloso. Algunos, otros no tanto, hacen un trabajo maravilloso y sí, porque hay de todo en este mundo. Pero sí hay muchos casos de denuncias que atendemos de crueldad en San Antonio. Le dije, entonces no es que solamente no hay perrito abandonado, pero sí hay casos que hay que atender. Y entonces lo que va a ser bueno en San Antonio que van a crear su propia secretaría o como quieran llamarle, que también nos van a ayudar a la primera intervención de denuncias contra maltrato. Por ejemplo, hay casos muy crueles, Villa Ayes, toda esa zona tenemos mucho abandono, mucha crueldad. Y depende mucho. Yo quiero hacer una extensión y una felicitación que pocas veces hago porque me olvido, a todas las activistas y rescatistas del interior del país, porque trabajan de una manera brutal, no hacen ruido, no hacen escándalos, no están amenazando, no están insultando, están resolviendo. Siempre pongo de ejemplo que alguien me metió en un grupo grande de activistas de Ciudad del Este y te juro que tenés ganas de entregarle los premios más grandes que hay, cómo resuelven, cómo trabajan, cómo se organizan sin necesidad de atacar, de menospreciar a nadie, de atacar a una institución. Acá lo que hay que hacer, por más que nosotros tengamos nuestras carencias en tiempo y forma, es fomentar y divulgar el miedo al maltratador y que sepa el maltratador que le puede caer la justicia. ¿De qué sirve que haya, y lo siento entrar en esta parte de crítica, que haya ciertas organizaciones que por intereses particulares no solamente ataquen mi persona, sino a la dirección, la ley no funciona? Esto no, ¿a quién beneficia? A los maltratadores que te dicen, ¿qué importa si no me vas a sancionar? ¿Qué importa si no me vas a multar? Y ya sé que tiene poco tiempo y voy a hacer una crítica que quiero que... Por favor, diré. Tenemos más de 300 carpetas, y lo voy a decir hasta el cansancio, que el Ministerio Público, la Fiscalía no avanza con casos de tremenda y extrema crueldad. El 30 de diciembre yo entré en trompo, en crisis, lo siento ser tan directo. ¿Qué habías dicho? Ya lo comenté y le hablé y le escribí que nunca me contestó a la fiscal adjunta diciéndole que no puede ser que esto no avance. Lamentablemente esta señora no tuvo ni el detalle de contestarme. Le escribí al fiscal general de la Nación y le dije, por favor, esto es una barbaridad, que no tengamos juicios, que no vayamos, que los fiscales no actúen. Así como hay fiscales maravillosos como el de caso Canela que está trabajando Ledesma, le felicito. Hay un montón de carpetas. Ayer me llega una carta de la Fiscalía General de Emiliano Rolón diciéndome, sí señor, la señora adjunta está trabajando en los casos. ¿En qué está trabajando? ¿Cómo podría trabajar si finalmente el que encabeza esto sos vos? Sí, y encima ni me contesta un teléfono que tiene que trabajar. La ley es una para dos instituciones, para la dirección y para el Ministerio Público. Entonces sí que yo hago una queja diciendo que por favor queremos ver juicios, queremos ver maltratadores, queremos ver gente en la cárcel. Claro, no, está todo muy lindo, para que no sea para las apariencias nomás. Sí, ya le estamos acá con ellos, todo. Que le den el apoyo necesario a la Secretaría. Sabes que yo quiero hacerte una consulta. Ya sé que no tenemos tiempo, cerrando ya, porque acá tenemos muchos mensajes. También algunos están lamentando de que hayamos tocado el tema recién ahora. Para los casos de estas personas que no hacen un buen trabajo, si se reciben donaciones,
¿cuáles son los controles que se tienen ante estas donaciones de dinero? Porque son muchísimos, así como decís, así hay personas que hacen un buen trabajo, están las personas que también son oportunistas ante esta situación, porque hay varios vacíos legales todavía. ¿Cómo se hace el control del poder recibir alimentos, dinero? Mira, le decía, recursos? le mostraba, y voy a pecar porque voy a hacer una infidencia, le mostraba a la productora ahí afuera un mensaje en las redes y le dije, qué pena que como director no puedo darle me gusta a lo que acaba de publicar una persona. Le dije, ahora le mostré a tu equipo acá. Porque le hubiera dado me gusta en las redes porque justamente alguien dice eso que vos decís. A fulanita de tal que pide tanto dinero y las demás, ¿quién le controla? ¿Dónde va el seguimiento de ese dinero? Y no le pude dar me gusta porque van a decir, el director le dio me gusta y están nombrando. No, claro. Ahora justamente uno de los reglamentos que está haciendo la dirección va a reglamentar todo lo que sea albergue, refugios, criaderos, ojo, los criaderos también que no cumplen y le explotan a algunos animalitos, los criaderos, y también a las organizaciones. Y ya para terminar, el año pasado, el 24, perdón, salió una nueva ley, a ver si me acuerdo bien, si no me disculpan, creo que era la 63 o la 7365, que es una nueva ley de ONGs, justamente que le obligan a declarar ciertas cosas. El año 25, al final del año, por fin se reglamentó y ya está en funcionamiento. Y es verdad, así como hay gente buena, hay gente que abusa, pide dinero de más, no justifica. Hay una de estas activistas, por ejemplo, que en uno de los casos se presentó con una camioneta último modelo, todo con el plástico, vos no sabés en qué trabaja, encima se llevó un animalito, esto fue un caso terrible. En la puerta estábamos, ya les dejo, en la puerta estaba 2 unidades de la policía, 2 unidades de la Dirección Nacional con equipo veterinario y la Fiscalía. Y esta persona, para llevarse como un trofeo al perrito, lo sacó por el patio de atrás por una vecina, delante nuestro está grabado, se llevó al perrito, que es la prueba que nosotros tenemos para sancionar o pedir justicia contra el maltratador. ¿Para qué? Para llevarle como un trofeo y pedir dinero. Al mes se murió el perrito, publicó, se murió el perrito, la Fiscalía no pudo actuar, se llevó delante nuestro al perrito con su camioneta último modelo. Miren a quién le van a dar. Hay que tener mucho cuidado, pero van a decir el director le ataca a esta organización. No. Sí, no, y es difícil porque la gente va a decir, ya no hacen, luego y al que hacen se les juzga. Sí. Pero bueno, pero hay que diferenciar. Hay excelentes rescatistas, hay personas que están trabajando como locos, hay organizaciones que no tienen tanta llegada y tienen cientos de animalitos a su cargo. Entonces vamos a diversificar, seguir ayudando, pero abrir un poco los ojos. Gracias, Totalmente, gracias por favor. Síganle ustedes que están acá viendo, @DefensaAnimalPY, @DefensaAnimal. Gracias, director. Tu casa cuando quiera, ¿eh? Gracias a ustedes. Escuchate, Mauro, me aman pegar. Qué susto me dio. Sale en breve el nuevo catálogo de adopciones, así que está Dale, señor, señora. ¿Quién lo hace? ¿Lo hago yo? Dale. Elías. Bueno, dale. Aguajes a cuidar la primavera y hasta las flores se echan a andar. Cuando te veo caminar locamente, te comienzo a amar. Señor, señora, hasta mañana.